Muy bien, empezamos parte 2. Hasta ahora habíamos empezado a hablar un poco de qué era esto de Internet de las Cosas, cómo va a afectar a mi vida, qué va a ocurrir en el futuro. La idea de esta parte ya es empezar a entrar en un mundo un poco más técnico. Vamos a ver cómo se aterriza de verdad Internet de las Cosas y cómo podemos, sobre todo, convertir eso en algo que yo pueda implementar en mi negocio. ¿Vale? Estudiaremos todos los puntos, veremos comunicación, veremos programación, veremos datos. Sobre todo nos centraremos en cómo gestionar esos datos, qué datos son realmente interesantes para mí, cuáles me voy a quedar, cuáles me voy a almacenar y, sobre todo, de dónde puedo sacar más datos para enriquecer lo que yo tengo, sin tener que invertir grandes cantidades en tener un sistema con 100.000 sensores, sino que a lo mejor alguien ya mide esos datos por mí y puedo sacarle cierto provecho. Sobre todo trabajando con temas de Open Data, ¿vale? Que hablamos antes un poquito de que la administración está ya empezando a compartir poco a poco y esto ya no es solo en España, sino que es más bien tirando a global y poco a poco se están apareciendo portales de datos y datos a los que podemos acceder. Veremos que tampoco es una utopía, hay bastantes problemas con los temas de datos. Pero lo importante con eso, al igual que lo que se explicaba un poquito antes con el tema del software libre y demás, no es necesario que nosotros sepamos hacer todo con ello. Es decir, que aunque tengas las llaves del templo y no sepas nada que hacer con ello, no importa. Lo importante es que puedas tener esas llaves para que otra persona pueda ayudarte o tú mismo puedas aprender cómo hacerlo, ¿vale? Con lo cual puedes solucionar tu negocio. Lo mismo pasa con los datos. Aunque los datos no estén en un formato que nos valga, aunque estén en un formato extrañísimo, aunque vengan lo que sea, lo que no te puedes inventar nunca son los datos. Pero lo que sí que puedes hacer es buscarte la manera, la ingeniería para adaptar eso y acabarlo convirtiendo en una interfaz o en un API o algo que se pueda manejar. Entonces veremos eso con algunos ejemplos, sobre todo con temas de calidad del aire y veremos un poco qué es lo que nos prometen y qué es lo que realmente llega, ¿no? Algunas de las respuestas a las preguntas que veremos hoy, sobre todo en esta parte, hasta las 2, es cómo desarrollar mi propio producto, cuál es el peso de la comunidad, ¿vale? Y cuando hablo de la comunidad me estoy refiriendo a la comunidad de desarrollo, ¿vale? Desarrollo libre, a la comunidad maker, a toda la gente que está haciendo todo esto, que empieza a vibrar de verdad. Luego todos los retos que tenemos a superar, ¿no? Si empezamos a adentrarnos en este mercado, no solo temas de baterías, sino aparte de todo un poco lo ético que habíamos entrado antes, temas ya más de realidad, protocolos, hardware, desarrollo de placas, todo lo que conlleva todo eso. Veremos también cómo, como todo producto, requiere una serie de fases y cada fase tiene sus herramientas y sus inconvenientes. Veremos cómo empezar a idear nuestro producto, es decir, yo veo una oportunidad de negocio en algo, he detectado que hay algo donde Internet de las Cosas puede encajar bien y ofrecer una solución, pero no sé cómo empezar a ver o no sé si tengo que hacer todo desde cero si ya hay alguien que ha hecho algo por mí. Entonces, a partir de ahí veremos cómo empezar a meternos en la comunidad. ¿Qué nos ofrece la comunidad? Luego empezaremos a trabajar con la fase de prototipado. He traído un montón de placas y ejemplos y cosas, os las iré pasando para que veamos diferentes opciones que se construyen en la base del mismo sistema que es Arduino. Luego también veremos montajes y cosas sobre Raspberry Pi y luego ya pues la fase de producto. Empezaremos a ver también todo lo que tiene que ver con la fabricación digital, el potencial que tiene la impresión 3D, la elegancia a mis productos que le va a aportar el corte láser, por ejemplo, frente a tener un prototipo de plástico perforado con un soldador, como vimos antes. O sea, a nivel funcional no va a afectar, pero sí que a nivel de llevarlo y venderlo y llevarlo y conseguir financiación a través de ello y demás, intentar hacerlo un poquito más comercial, pues nos va a importar mucho ese tipo de presentación. Veremos también algunos materiales. Más o menos esa es un poco la idea. Luego, por supuesto, preguntas, dudas, todo lo que queráis, veremos también. O sea, la idea también es generar un poco de debate con esta parte. Así que os arranco un poco, que yo creo que esto es interesante. La gente que desarrolla cosas de Internet de las Cosas es muy habitual y por eso se crean comunidades tener este tipo de síndrome de la gente no nos entiende del todo, ¿no? Entonces, este vídeo está bastante guay para explicarlo. Vale, ahí está. Okay. The X10s are online. Gentlemen, I am now about to send a signal from this laptop through our local ISP, racing down fiber optic cable at the speed of light to San Francisco, bouncing off a satellite in geosynchronous orbit to Lisbon, Portugal, where the data packets will be handed off to submerged transatlantic cables terminating in Halifax, Nova Scotia, and transferred across the continent via microwave relays back to our ISP and the X10 receiver attached to this lamp. Look at me!
Look at me. I've got goosebumps. Are we ready on the stereo? Go for stereo. Hey guys, Hello. it's a little loud. Hello. It's a little loud. No problem. Turning it down. San Francisco, Lisbon, Halifax. Et voila. Okay, thanks. Hang on. Do you not realize what we just did? Yeah, you turn your stereo down with your laptop. No, we turned our stereo down by sending a signal around the world via the internet. Oh. You know you can just get one of those universal remotes at Radio Shack. They're really cheap. No, you don't get it. Howard, enable public access. Public access enabled. Boy, that's terrific, but I'll see ya. No, hang on. See? No. Someone in Sichuan province, China, is using his computer to turn our lights on and off. Well, that's handy. Here's a question. Why? Because we can. They found the remote control cars. Well, wait, what's on top of them? Wireless webcams. Way below. The monster truck is out of Austin, Texas, and the Blue Viper is being operated from suburban Tel Aviv. You may want to put on slacks. What? Ew! Stop it! No! Leave me alone! Who's running the red Corvette? That would be me. ¿Por qué no consigo? Vale. Vale, espera. Reinicio un poco. Si no sé qué pasa con la salida de vídeos a veces, que se queda un poco... Vale, ahí está. Bueno, pues esto era un poco con humor, ¿no? Visto Internet de las cosas con humor y cómo se nos puede descontrolar fácilmente. Otro de los grandes problemas que suele ocurrir pues eso, a personas que nos solemos cuestionar cómo funcionan las cosas por dentro y luego empezamos a destripar y empezarlo a llevar un poco más allá y empezamos a desarrollar soluciones similares, es que no siempre tienes una comunidad de gente que te va a apoyar. Entonces, pasa y por suerte y gracias a Internet, muchas personas así se van juntando en torno alrededor del mundo. Eso lo vemos mucho en proyectos de desarrollo de software libre, por ejemplo, donde gente que ni se conoce colabora y desarrolla cosas juntos, ¿no? Entonces, ese tipo de filosofía vamos a ver cómo nos va a ir ayudando. Este ejemplo que veis aquí, esto es un prototipo, bueno, empieza siendo un prototipo, acaba siendo un producto comercial y ya están trabajando en la segunda versión. Esto lo vi el año pasado en el Internet de las Cosas, en el IoT Day, que se celebró en el Media Lab Prado. Las personas que están detrás de este proyecto, que es L8 Smart Light, empezaron con este prototipo que veis aquí. Esto es un Arduino con una matriz de LEDs, a la que luego le fueron incorporando cada vez más sensores. Fueron evolucionando esa idea hasta que consiguieron un producto comercialmente viable y fácilmente manejable a través de una aplicación. Entonces, este sistema que está muy bien, te permite configurar todas las luces, le puedes meter sensores, te puede ir alertando, por ejemplo, si te llega un tweet y te dibuja todo el logo, los iconos y este tipo de cosas. Es un producto centrado en Internet de las Cosas, que es viable y que da respuesta a ciertas soluciones del mercado. Evidentemente, no todo el mundo va a utilizar esto, pero si las suficientes personas ven una necesidad solucionada con esto, que se convierte en un producto que comercialmente es viable y hoy en día se puede comprar. De hecho, ya estaban entonces evolucionando la segunda parte, que es bastante espectacular porque vas a poder conectar múltiples de ellos. Ya en la versión anterior tenían algunas mejoras relacionadas. Entonces, está muy bien y evolucionar prototipos es un poco la idea de esta parte. De cómo tengo una idea, empiezo a juntar cosas, empiezo a hacerlo sobre algo de Arduino, una estructura similar. Voy llevando eso hasta que consigo un producto. Y cuando tengo éxito en ese producto, no me quedo ahí, sino que intento seguir evolucionando y acabo convirtiendo algo que era una idea en un negocio, y en un negocio rentable. Entonces, siempre que nos centremos, sobre todo en nichos más pequeños, pues tendremos las opciones de ir desarrollando, ¿no?
¿Alguien le suena esta imagen de ahí? Esto no, bueno, esto es un vídeo de TED, habla sobre la historia de este molino de viento. Entonces, este molino de viento está construido con todo materiales de desecho y el objetivo final de este molino de viento era generar un poco de electricidad y bombear algo de agua. Se convirtió en algo muy grande en la comunidad en la que se desarrolló. Os pasaré el vídeo un poco más adelante. La idea de esto es entender que no estamos tan limitados por los recursos que tenemos, sino por la imaginación y nuestra creatividad. O sea, realmente Internet de las cosas empieza por tener una buena idea o una idea para solucionar un problema que tenemos. Y a partir de ahí empezaremos a probar cosas. Y probar cosas no es malo, al contrario, es muy divertido. Y en el caso de trabajar con Arduino y demás, los riesgos que tienes son bajos, en el sentido de quemar una placa de Arduino, que lo hemos hecho todos, y levantar la mano, no os cortéis, no pasa nada, o sea, la puedes sustituir. Si trabajas con una placa compatible, que veremos que son ese tipo de cosas un poco más adelante, la puedes conseguir por 7 euros, por ejemplo. O sea, te quiero decir, el riesgo de quemar esas cosas son pocos. El riesgo de perder un componente electrónico soldando porque te has pasado quemándolo y se te ha caído una pata del LED, por ejemplo. Cosas de ese estilo nos ha pasado a todos. Es normal y eso es lo bueno de experimentar con esta tecnología, que algo que experimentalmente es muy rentable también se puede acabar convirtiendo en un producto económicamente viable. Más cosas interesantes para juntar comunidad. Bueno, una de ellas es TED. Si necesitáis ideas, inspiración, ver soluciones a problemas del mundo, en TED se suele mostrar muchas charlas de un formato que va entre los 10-15 minutos y suele mostrar gente que da ideas y soluciones a problemas que tenemos todos, bastante alternativos. Sobre TED también hay eventos independientes, que son los TEDx, y se organizan en muchas ciudades. Entonces podéis incluso ver alguno que esté cerca y juntaros con gente que dé o exponer vuestro proyecto, ver vuestras soluciones y está muy bien. Más comunidades que pueden ser súper interesantes. Instructables. ¿Quién conoce esto? ¿Quién conoce ese robot amarillo tan genial? Bueno, pues esta es una comunidad alucinante, porque todas las personas que están aquí son gente que hace cosas. Y cuando digo hacen cosas, hacen de todo. O sea, lo mismo hacen recetas de cocina, que te enseñan cómo poner una pared en una casa, que te enseñan cómo montarte un robot de 150 kilos que lance fuego. O sea, todo es posible ahí. Entonces, da igual en qué área te especialices, lo importante es que sea algo que te guste y sea gente que lo va desarrollando. Entonces, son una comunidad de entusiastas, muchos de ellos pues tienen su cierta profesionalidad, son tutoriales, mucho mejor que YouTube y demás, porque son instrucciones enteras, suelen adjuntar el código, fotografías del proceso, la gente va evolucionando esos proyectos. La página en sí, la interfaz, no es lo más del mundo, pero sí que está muy bien y se convierte en un clásico, sobre todo para sacar las primeras ideas. Bueno, lo he abierto aquí en vez de ahí. Ahí está. Os muestro un poco cómo va. Entonces, ahora sí, suelen hacer retos también, que puede estar muy bien. Por ejemplo, si queréis conseguir nuevos componentes electrónicos, suelen hacer bastantes retos. Empresas grandes retan a gente de la comunidad maker a experimentar con sus placas. Entonces te dicen, te vamos a dejar ciertas placas o vamos a motivaros a que trabajéis con nuestra tecnología que es nueva o es un poco propietaria o cosas similares y podéis probar con ello, a ver qué sacáis. Y la persona que saque el mejor proyecto o los 3 mejores proyectos y demás suelen tener premios. Entonces puede ser un premio que a lo mejor son 1.500 euros en material electrónico que te viene de vicio para montarte un producto de Internet de las cosas o sistemas y cosas que te van a ayudar. Entonces hay tanto gente que te explica cómo hacer juguetes partiendo de impresión 3D, cómo te puedes encontrar arte casero, gente que convierte pues es una caja de munición en unos altavoces que funcionan, todo lo que queráis. Dentro de esto, por supuesto, tiene sus rankings de popularidad y demás, con lo cual os descubre un mundo nuevo de posibilidades. En la parte de abajo podéis filtrar siempre por categorías y aparte luego están todos los retos que hay activos. Pues retos en ciclismo, pues si sois muy guays con bici, pues podéis inventaros, o si ya tenéis algo, lo podéis subir. La idea es que la gente comparta con impresión 3D, con todo lo que queráis. Y está muy bien. Luego podéis buscar pues, todo el tipo de cosas que os gusten. Yo normalmente me suelo tirar más por la sección de electrónica, que está un poco más arriba, yo creo. Cambiaron la interfaz hace poco y todavía sigo un poco desorientadillo. Bueno, lo encontraré. Vale, entonces, esto es un poco la manera de trabajar con instructables. Podéis encontrar guías de todo. Si queréis hacer una radio y no sabéis cómo se construye una radio para emitir, o sea, no una radio para recibir, pues podéis verlo aquí y veréis cómo hay gente que lo construye a partir de una Raspberry Pi y poco más que 2 cables. Y podéis empezar a emitir en FM en una onda muy pequeña, sí, pero ya es algo, tenéis un primer prototipo, algo viable.
¿vale? Siempre que tengáis ideas y siempre que queréis desarrollar cosas, uno de los grandes retos con las pymes es adentrarse en nuevos mercados, porque normalmente no tienes muchas opciones a que un mercado te salga mal y puedas pivotar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Intentar hacer con los menores recursos que puedas un proyecto mínimamente viable para ver si va a funcionar y a partir de ahí empezar a mostrárselo a la gente. Trabajarlo en comunidad está muy bien porque os va a dar una comunidad de gente que son los early adopters que necesitabais antes, ¿vale? Esa gente que son los de, bueno, yo no lo haría, pero esto me mola y entonces sí no me importa dar un pasito más para tenerlo, ¿no? Y un poco ese tipo de filosofía. Nos interesa mucho acceder a ese tipo de gente. Más cosas. GitHub, por ejemplo. ¿Vale? Ya sé que algunos tenéis cuenta, incluso proyectos interesantes por ahí. GitHub está muy bien. Más allá del chiste de es el Facebook de los programadores, que es el Facebook de los programadores, tiene muchas cosas. Tiene toneladas de código. Toneladas. O sea, si lo pudierais meter en camiones tendría... Bueno, si lo metierais en camiones a lo mejor cabe en un disco duro pequeño, ¿no? Eso es como el chiste que vi hace poco en Commit Strip de toda una carrera de desarrollo y cabe en un disquete, ¿no? Pues suele pasar, las líneas de código no ocupan mucho. Y esto es lo que ocurre con GitHub. Tenéis un montón de repositorios. Hay gente aquí que tiene repositorios súper interesantes, ¿vale? Por ejemplo, Pillars.js, cosas similares que hay por ahí, que están muy bien y se puede trabajar y podéis partir de eso. O casi todos los repositorios que encontraréis en GitHub tienen unas licencias, ¿vale? Ese código va con unas licencias específicas, muchas de ellas con software abierto, que te dan ciertas libertades y te condicionan ciertas cosas de vuelta. Eso es como suele funcionar, pero es un recurso que podéis tener. En Internet de las cosas y en informática hoy en día es fácil que el 80% de las cosas que necesitéis para desarrollar vuestra solución ya estén ahí. Solo tenéis que empezar a juntar las piezas, que es lo que pasa en muchos de los proyectos, y veremos cómo va. Por ejemplo, el caso de este robot, ¿vale? Que luego os enseñaré cómo funciona y va correteando por ahí y nos vuelve a todos locos con el ruido que hace atronador. Pues este robot es un printbot, ¿vale? Se imprime con una impresora 3D, toda la parte del chasis, quitando la electrónica, todo lo que veis en color verde, ¿vale? Está hecho en una impresora 3D. Entonces, está pensado para lo mínimo posible, quitando las partes amarillas, que esas sí son compradas. El resto está pensado para que funcione simplemente adjuntando la electrónica. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Se basa en Arduino. Esta placa ya está pensada con los agujeros exactos para que tú puedas sujetar el Arduino, luego solo tienes que meter las ruedas y a partir de ahí lo construyes. La versión original de este robot, cuando yo la encontré, tenía como impresa, o sea, como rueda de atrás, veis que esta rueda es un poquito más ancha, la original era así. Entonces, a mi manera de entender la mecánica de este robot no se ajustaba. Como era un archivo libre, pude modificarlo, ¿vale? Hice todas las mejoras que yo consideré. Cuando tenía este robot ya montado, cogí este diseño nuevo con mi rueda adicional, que es un anillo, se hace muy fácil en 3D, lo subí de nuevo como un remake del proyecto original, como un remix del proyecto original, y luego además adjunté la parte de código, que en el proyecto original no estaba. El código que viene en este proyecto lo saqué de otro proyecto de software libre, que ya te explica cómo hacer la parte de mecánica del servo, la parte del Arduino y demás, con lo cual solo había que hacer un poquito de collage creativo, ¿vale? Me lleva una tarde hacer esto, menos las 12 horas, no, bueno, me llevo unas 4 horas imprimir las piezas en 3D, que era lo más largo del proceso, el resto era más fácil, ¿vale? Si hubiera tenido que desarrollar esto desde cero hubiera sido más costoso, empezando por las medidas de Arduino exactas para que te encajen luego los tornillos, que yo no sé vosotros, pero medir no es mi fuerte. Entonces te cuesta. Lo mismo con ir probando ruedas, ir probando dimensiones y esto te lleva una tarde de desarrollo, ¿vale? Más lo que tardes en luego montarlo. Pero en principio la curva de desarrollo es muy ágil y si yo tuviera una empresa que pivotara sobre juguetes de este estilo, pues sería muy fácil sacar un primer prototipo, ver cómo funciona con niños y luego convertirlo pues en un dragón que gire la cabeza o en, no sé, en un guerrero, lo que queráis. ¿Vale? Y es fácil hacer cosas así, o incluso optimizarlo con baterías LiPo, o cosas similares que se recarguen, no tengas que utilizar pilas y cosas similares. Este tipo de desarrollos tan ágiles lo puedes hacer siendo un autónomo o siendo una pyme, sin tener con un equipo de desarrollo enorme, simplemente porque te apoyas en una comunidad que ya tiene toda esa gente por ti. Que lo único que te pide a cambio es devolver lo que tú has hecho. Entonces, tú has cogido sus piezas, has montado algo nuevo y lo has devuelto a la comunidad, ¿vale? Esa siempre es la filosofía un poco detrás de todo esto. ¿Qué es lo que nos lleva a todo esto? Esto nos lleva al movimiento Maker. ¿Quién de vosotros ha oído hablar del movimiento Maker? ¿O se siente Maker? Bien, veo manos por ahí, no seáis tímidos.
Bueno, no es nada raro, te quiero decir, todos hacemos cosas, ¿no? Todos nos gusta construir cosas, desarrollar nuestras propias cosas y llevarlo a otro nivel. Bien, pues lo que ocurre es que cuando las personas están aisladas, la posibilidad de desarrollo es muy baja, porque tú estás solo. Pero si te juntas en comunidad, las posibilidades se incrementan exponencialmente. Veremos que hay un montón de maneras de juntarnos. De hecho, una de las cosas más alucinantes que está pasando en los últimos años son las Maker Faire, ¿vale? Las ferias Maker. Empiezan a juntarse gente con la filosofía de vamos a mostrar lo que hacemos estos locos de la comunidad, ¿vale? ¿Quién fue a de las últimas? Bueno, San Francisco y más, pues Obama, por ejemplo. Presidente de América, dijo, vale, esto es tan interesante que merece la pena un hueco en mi agenda. Vale, ya no estamos hablando de 4 locos que den vueltas. Este tipo de gente es la que estaba haciendo Internet de las Cosas cuando la industria no tenía interés en Internet de las Cosas. De hecho, no lo llamaban Internet de las Cosas porque no lo vendían comercialmente. Un poco lo mismo pasa con la cantidad de Maker Fairs y Mini Maker Fairs que veremos que están creciendo, ¿vale? Cada vez hay más. Fijaros en el gráfico la cantidad de eventos que se están haciendo de este tipo, donde las comunidades ya no solo se juntan, sino que encima muestran a otros cómo funciona, para ayudar a agilizar y a seguir evolucionando todo esto un poco más allá. En España también tenemos, ¿vale? En Madrid hay una, que empezó el año pasado. Además de la de Madrid, tenemos varias más. Hay en Bilbao, hay en Barcelona, hay en León. Se pueden organizar, cada vez se suman más ciudades. Esto en España también pasa, ¿sí? No tenemos dragones que echen fuego así tan espectaculares, pero la gente de las comunidades sí está haciendo grandes evoluciones y muestra cosas que se están construyendo. Muchas de estas comunidades no llevan tanto tiempo en España constituidas y funcionando como pasaría en Estados Unidos, donde ya son bastante veteranas. Entonces, ahora os dejo esto un poco de fondo cuando os pase las cosas. Esto es una de las cosas más interesantes. Yo soy miembro del Makespace, ¿vale? Yo llegué a ellos a través de un manual que publicaron hace tiempo en Goteo y una campaña que hicieron después, y me sumé a su segundo aniversario, que fue justo el año pasado, en torno a estas fechas. Lo interesante de ellos es que vieron que mucha gente de la comunidad tenía problemas para llegar a ciertos desarrollos. Es decir, la gente se junta, montamos una comunidad, pero es difícil organizarlo, ¿vale? Porque la mayoría de la gente que participa aquí no suele vivir de hacer estos desarrollos, sino que realmente tienen otros trabajos y normalmente estos son hobbies, ¿no? Es un poco una comunidad de hobbyistas que se va evolucionando y muchos de ellos acaban convirtiéndose en profesionales de lo que hacen, ¿no? Entonces, una de las cosas más interesantes es que sacaron un manual, que es este manual que tenéis aquí, que me llegó por correo la semana pasada. Y está muy espectacular. Os paso el manual para que le echéis un ojo. Este manual está pensado para enseñarle a la gente pues, todo lo que nos hace falta para desarrollar un poco la actividad profesional. Maker, pues desde corte láser hasta cómo hacer soldadura, cómo organizar un taller, cómo organizar un espacio similar. ¿Vale? Os lo paso para que veáis un poco cómo funciona. Os dejo a César presentándolo un poco y ahí os dejo. Ahí está. Vale, creo que me quedaba en mute. No, puede ser que... No. Ah, claro, si lo he puesto en el... Vale. Sí, yo me lío entre un portátil, una pantalla y otro. Ahí está, vale. Hola, quisiera presentaros el proyecto de Yo os dejo el manual para que le echéis un ojo y veáis un poco cómo va y una comunidad y de os hagáis un usuarios poco la se reúnen idea. para lanzar sus proyectos. En Makespace llevamos más de un año trabajando para tener un espacio en el que facilitar el acceso a herramientas de fabricación digital como impresoras 3D, máquinas de corte con láser, para que la gente pueda materializar proyectos que antes solo eran una idea, pero que realmente quieren que sea algo tangible. Uno de los valores más importantes de Makespace es la comunidad de usuarios, porque no solo hay gente de tipo tecnológico, sino que también contamos con artistas, con diseñadores, con gente que viene de otro tipo de perfil o de otro tipo de estudios, y que realmente al juntarse con más gente puede lanzar proyectos más interesantes o más complejos. Los martes tenemos unas tardes abiertas en las que la gente viene y a menudo nos pregunta qué es esto de la cultura maker, cómo puedo aprender más sobre impresión 3D, qué tipo de proyectos se pueden hacer aquí. Y por eso hemos decidido hacer un libro en el que reunir toda esta información y compartirla con la comunidad de usuarios. Creemos que es importante compartir los conocimientos con el mayor número de gente posible para avanzar mejor y avanzar más rápido. Creemos que es importante esta campaña de goteo para conseguir compartir esta información y llegar con un libro a gente que hasta ahora no habíamos llegado, y agradecemos vuestro apoyo para llevar a cabo la campaña. Gracias.
fondos que necesitaron para imprimir el libro que veis. Entonces, incluso han vendido algunas copias del libro. Lo interesante de este libro no es solo lo que tenéis en papel, que está por ahí, que tiene una edición, o sea, tiene una vida limitada en cuanto a que es un libro y hay que compartirlo, fotocopiarlo y demás, sino que el manual entero lo tenéis también disponible online, con lo cual todo ese conocimiento de ese libro, todo ese esfuerzo comunitario que han plasmado en un proyecto como ese, lo tenéis aquí, ¿vale? Cada vez es más común encontrarnos gente que no solo hace labores titánicas en cuanto a desarrollo algo que realmente es complejo y lo comparto, sino a grupos de personas que hacen labores titánicas, lo que se convierte en algo más interesante. Sacar un libro como este es extraordinariamente complicado, porque hay que cumplir, o sea, hay que saber mucho de muchos temas. Y hay muchos expertos en sitios como el Makespace y en Fab Labs y en sitios donde podéis ir y empezar a tener acceso a herramientas de fabricación digital. Herramientas de fabricación digital a mí me marca un antes y un después en la manera de trabajar. Sobre todo si quieres hacer cosas de Internet de las cosas y no eres una industria muy grande o no eres una empresa muy muy fuerte, no vas a tener los recursos que necesitas para acceder, por ejemplo, a una impresora de corte láser. O, perdón, a una impresora 3D. Bueno, una impresora 3D hoy en día sí, pero una máquina de corte láser es complicado. Y a partir de ciertos tamaños más, y se hace difícil. Comprar algo así es muy caro. Cuando tú tienes esto accesible, es decir, hay una comunidad de gente que tiene un lugar físico donde están esas máquinas y tú tienes acceso a esas máquinas, no solo tienes esas máquinas, que es la parte, digamos, más tangible, sino que hay una comunidad alrededor. O sea, las personas que frecuentan el mismo sitio que tú tienen la misma idea que tú, pero son diferentes fondos. Entonces, o sea, diferente background. Con lo cual, es fácil que te puedas encontrar a alguien que es físico, que te ayude con partes de mecánica que tú no tienes tan controladas y tú puedas ayudarle a otra persona con las partes de programación porque a ti se te da bien esa parte. Y así vamos juntando y haciendo una comunidad. Y es lo interesante realmente de eso, más allá de tener acceso a máquinas y a cosas que de entrada no tendrías, ¿vale? Es muy habitual que cuando uno empieza en el mundo de... bueno, cuando es maker, ¿no? Es muy habitual que la mitad de las cosas por casa estén así como a trozos y cuando nos ponemos a hacer proyectos todo lleno de soldadura y el salón se convierte en cualquier cosa con trozos por todas partes, destornilladores por todos los lados, tornillos por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece esto? Una estructura donde realmente nosotros podemos ir allí, hacer todo lo que haríamos en casa sin tener todos los problemas que conlleva intentar hacerlo en casa y encima con unos acabados buenos, lo que luego puede generar hacer cosas de negocio y demás. Más formatos parecidos al Makespace, que lo veremos un poco más adelante, existen. Sin esa idea tan de comunidad, se puede ir a talleres que ya te facilitan por horas todas las herramientas, pero se pierde ese toque de comunidad, ¿vale? Con lo cual, iremos trabajando también todas las fases un poco de fabricación digital y todo lo que ello conlleva. Con lo que entramos un poco en la fase de prototipo, ¿vale? La idea de prototipo siempre es intentar crear algo que sea mínimamente viable. Primero, para demostrar que mi concepto o mi opción a dar una respuesta a algo funciona a nivel técnico, luego a nivel funcional y luego a nivel del usuario. Muchas veces nos olvidamos del usuario, ¿vale? A mí me pasa mucho, yo hago los desarrollos, pienso en mí y digo, esto está genial, claro, como yo lo he construido sé cómo funciona. Se lo pasas a otra persona y a lo mejor la interfaz que tú has pensado con 2 botones no va. Y puede ser. O la interfaz que tú has pensado con potenciómetros, porque es súper divertido, yo lo tengo súper pilotado, el resto de la gente no entiende ni por dónde va, ¿no? Pues eso suele pasar. Entonces, una manera muy útil es siempre tener en cuenta lo que van a ir interviniendo otras personas. La primera parte para hacer cosas de Internet de las cosas, una de las primeras componentes de esta receta es la electrónica, ¿vale? La electrónica ha evolucionado muchísimo, en el sentido de se ha hecho más cercana a nosotros. Parecía hipercomplicado hace 10 años montarte un despertador o montarte, no sé, cualquier componente electrónico desde cero tú solo era muy complicado. Porque hay que conectar todo, hay que hacer las placas, hay que soldarlo, es complicado. Hoy en día, gracias a todo el auge de la comunidad, se ha creado una cultura en la que es bastante más fácil y bastante más accesible. Si no eres electrónico, como es mi caso, yo de electrónica piloto poco, entonces todos los proyectos para mí son bastante reto en toda la parte de electrónica. De electricidad sí sabía algo, de electrónica no. Entonces, hasta el nivel de no saber lo que era una resistencia y quemar todos los LEDs y luego ir aprendiendo, ¿no? Entonces, la gente te va a enseñar. Hay gente que pilota de electrónica en la comunidad y te va a enseñar. Y le encanta enseñar y le encanta explicarlo. Y una vez que lo entiendes, lo asumes. Pero son muchas áreas. Tened en cuenta que para trabajar productos de Internet de las cosas vais a necesitar, por un lado, la electrónica. Luego vamos a necesitar también un factor de programación, ¿vale? Tendréis que
explicar esas cosas cómo tienen que funcionar. Después de eso tendremos que trabajar comunicaciones, ¿vale? Nos tendremos que llevar esos datos y luego veremos cómo ir trabajando todos esos datos. O sea, como mínimo necesito, para tener un proyecto mínimamente viable de Internet de las Cosas, la electrónica por un lado, la programación que gobierne esa electrónica y la comunicación, ¿vale? No me vale con que los datos se queden dentro. Es decir, por ejemplo, este robot, que es de lo más simple del mundo, que lo que hace es correr hasta el infinito, salvo que encuentre un obstáculo. Entonces, ¿cómo detecta un obstáculo? Pues con este sensor que tenéis aquí, al detectar cierto obstáculo cerca, lo que hace es decir, vale, detecto un obstáculo. ¿Por qué? Porque tengo una regla que me dice que si detecto un objeto a menos de tanta distancia, lo que hago es echar hacia atrás, girar y seguir. Y es todo lo que hace. Vale, esos datos mueren aquí. No van a Internet. Lo mismo ocurre con otros proyectos. Entonces, sacar esa información de Arduino será uno de los grandes retos. Y es uno de los grandes problemas que tenemos, no solo de Arduino, sino de la electrónica en general. Porque hay muchas maneras de hacerlo. Hay maneras más eficientes energéticamente, que será otro de los retos que tengamos. Puedes sacar los datos, pero algunas requieren de mucho procesamiento, ¿vale? Requiere que la placa que gobierna esa electrónica tenga la capacidad suficiente como para entender un protocolo tan complejo como HTTP, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí sí puedes salir a Internet. Pero a lo mejor puedes salir por una conexión serial que luego ahí sí pueda salir a Internet. Veremos arquitecturas y sistemas y plataformas que yo uso que nos permiten hacer esa fase lo menos dolorosa posible y lo más fácil, ¿vale? Entonces, en cuanto a electrónica, podemos dividir las cosas dentro de electrónica dejando los microprocesadores, o sea, dejando los micros por otro lado. Tenemos los actuadores, ¿vale? Que serán todas las cosas que accionen. O sea, es decir, un motor es un actuador. Un servomotor, ¿vale? Que es como un motor, pero que le puedes ir graduando. También relés, LEDs, pantallas LCD, lo podemos poner también en esa categoría. Displays, todo ese tipo de cosas, digamos que son las cosas que se accionan. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Internet de las Cosas, hasta ahora, habíamos visto el concepto de monitorización, ¿vale? De yo saco datos que son jugosos para mí y a partir de ahí hago cosas. Ahora vamos a ver que a lo mejor Internet de las Cosas tiene una doble vuelta y es que a lo mejor puede disparar cosas, ¿vale? Y puede hacer que ocurran cosas en el mundo real a partir de otras cosas. Entonces, eso lo haremos con los actuadores. Gestionaremos cómo se mueven las cosas, cómo se desarrollan los eventos a partir de datos que tenemos. Y luego tendremos los sensores, ¿vale? De entrada, la electrónica o pensar en un trozo de cartón. Siempre que penséis en Internet de las Cosas, cogeros en la versión más básica de Internet de las Cosas. Tengo un cartón y quiero convertirlo en un dispositivo de Internet de las Cosas. Vale, el cartón de por sí poco te dice. No sabe dónde está, no sabe qué temperatura hay alrededor, no sabe qué riesgos tiene, ¿vale? No tiene nada, ninguna información. Para generar esa información necesitamos llenar a ese aparato de sensores. Llenar ese aparato de sensores que tengan sentido para lo que voy a hacer con él, porque por sensores podéis ponerlo, todo este edificio lleno de sensores, ya nos faltarían algunos más. O sea que podemos ver algunos que son interesantes. Por ejemplo, desde un interruptor me valdría, ¿vale? Cuando yo pulso un interruptor, pues me puede servir como un indicador para disparar más eventos. Inclinación, por ejemplo, puedo meter ciertos aparatos, o sea, puedo meter ese mismo cartón, convertirlo en una caja, meterle un poquito de electrónica dentro que me permita saber si la caja se inclina. Por ejemplo, es una caja muy frágil, si la has volcado me pagas. ¿Vale? Por ejemplo, en una empresa de transporte. Sería divertido ver cómo empaquetan tus cosas, ¿no? Medir la fuerza con la que golpeamos algo, con la que flexionamos algo. Navegación. O sea, este tipo de cosas tiene un potencial enorme. Por ejemplo, aparatos que ya se ven que permiten a una persona sordomuda expresarse con las manos y gracias al movimiento de las manos y a la flexión de esas manos y la medición de esos datos, somos capaces de interpretarlo y convertirlo en texto para personas que no hablamos. Y no podemos comunicarnos con él de entrada, ¿sí? Tenemos que comunicarnos a través de otras vías, que a él le genera un esfuerzo extra, cuando realmente lo podemos adaptar. Eso será la parte de sensores, ¿vale? Siempre dos partes. Sensores actuadores. Yo todas las placas que he traído, gran parte de las placas que he traído, se basan en hardware libre, ¿vale? Hardware libre viene a ser lo mismo que la filosofía de software libre, de la que os machacaré un poco más adelante. Y hardware libre, sobre todo en el tema de placas, nos permite varias cosas. Primero, saber qué son, cómo están hechas, qué componentes tienen, que cada vez los fabricantes intentan especificar eso menos, con lo cual nos dificulta a los desarrolladores saber cómo va a reaccionar esa placa en determinado software y demás. Y sobre todo esto me permite que cuando yo haga un desarrollo en Arduino, ¿vale? Por ejemplo, yo cojo un Arduino 1 como este, ¿vale? Yo empiezo a desarrollar un proyecto sobre esto.
toda esta electrónica la puedo integrar en otra placa como esta, que es igual que la anterior o en la base de la anterior, con una serie de extras. ¿Por qué? Porque todo este camino ya lo tengo hecho. Y simplemente puedo mejorar. Me centro en la parte que realmente aporta valor a mi negocio, ¿vale? O a mi objetivo. A partir de ahí puedo hacer muchas cosas. Lo mismo ocurre con Raspberry Pi y demás. No nos olvidemos de que sigue siendo electrónica. Algunas cosas de electrónica son complejas por el tamaño. Las cosas que son muy pequeñas me van a requerir herramientas muy sofisticadas, pero las cosas que no son muy pequeñas no me requieren herramientas ni habilidades especialmente complejas. Soldar está al nivel de todos, ¿vale? Todo el mundo puede hacer soldadura con estaño. Se coge un poco de práctica, al principio quedan unas bolas raras y luego la cosa va así, pero no, o sea, no le cojáis miedo, es fácil. Con 4 o 5 días ahí dándole un poquito de caña y luego tal, se puede. Ya cuando hablamos de electrónica muy pequeña, ¿vale? Resistencias que te cuesta verlas y tienes que soldarlas en pista y más complicado. Pero la mayoría está, por lo menos, al alcance de entenderlo. Y esto es un poco lo que os decía, y yo me lo aplico también. Yo no soy un experto en este área, pero si desarrollo un producto que se basa en eso, puedo coger a cualquier otro experto que sí entienda de esto y me monte una placa. ¿Por qué? Porque yo ese conocimiento ya lo tengo, aunque yo no lo necesitaba. La comunidad me lo da, ¿sí? Lo mismo ocurre un poco con Arduino. Arduino ha hecho una cosa mágica, ¿vale? No es que no existieran cosas similares antes, es que lo ha hecho de una manera en la que, por un lado, tengo esa placa que habéis visto antes, ¿vale? Que me permite conectar el mundo a esta placa a través de sensores y a través de actuadores, ¿vale? Cada uno de estos, no sé si se verá muy bien, estos agujeritos luego me permiten conectar diversos sensores y me permiten meter los actuadores. Tiene luego algo que todos conocemos que es una salida USB, ¿sí? Hasta aquí familiar, con lo cual la conexión para el ordenador va a ser por USB, lo que me va a ahorrar muchos dolores de cabeza comparados con puertos seriales y cosas que teníamos antes. Más cosas que tiene esta tarjetita Arduino, pues aparte de eso tiene un software genial, que es un software específico que me permite programar Arduino con un lenguaje de programación que no se parece a cosas feas, como ocurría antes en las tarjetas más antiguas o en tarjetas de otras versiones que eran muy complicadas. Entonces nos adapta mucho la librería y nos la baja a un nivel, o sea, nos la sube de nivel para que sea lo más cercano a nuestro lenguaje, ¿vale? Y es bastante fácil. Si pivotáis del inglés, os podéis poner muy fácilmente en Arduino en un nivel alto enseguida, ¿vale? Y hay muchos ejemplos. Luego, en cuanto a las placas en sí, que os iré pasando ahora placas, vale, Arduino es uno, he traído dos, para que veáis una diferencia fundamental. ¿Quién ve la diferencia? Sí, ¿no? Se ve así un poco el chip, ¿vale? Alguien lo ha dicho por ahí, el chip. Si os fijáis, este chip que tenéis aquí es súper grande, ¿vale? En los modelos un poquito más, lo han hecho más pequeño. Ahora ya cada vez empezaréis a ver menos estas, en principio ya no están, y estas serán las más comunes que veáis. Pero estas tenían la gran ventaja de que ser electrónica, que podemos trabajar con herramientas más grandes, destornilladores comunes, soldadores comunes. Entonces, esta parte que digamos que es la parte cerebro de todo esto, la podía quitar y la podía reemplazar. Cosa que aquí se puede hacer, pero requiere un trabajo más duro, herramientas más especializadas, ¿vale? No está al nivel de cualquiera. Esto con un destornillador lo sacabas y luego lo podías reprogramar y demás. Vale, os las voy pasando para que veáis un poco cómo funcionan, explicaré un poquito de componentes y demás. Y luego sobre esta placa ha habido diferentes versiones. Muchas hechas por Arduino y otras hechas por los demás, ¿vale? Sobre Arduino luego tenemos Arduino Leonardo. Más allá de detalles técnicos, os explico un poco esta placa que es muy parecida a la anterior, ¿vale? Tenéis aquí el clásico Arduino Leonardo, hecha con amor desde Italia, ¿vale? Estas placas originales buenas. Tiene un procesador diferente al anterior. Entonces, este me permite convertir este Arduino en un periférico. ¿Eso qué quiere decir? Que me puede hacer un ordenador, o sea, me puede hacer un teclado, me puede hacer un joystick, me puede hacer un ratón, me puede hacer una interfaz para una persona con discapacidad que no pueda manejar un ordenador, por ejemplo, a partir de esto. Si eres capaz de encontrar la manera de transmitir los clics y transmitir el movimiento, lo podéis hacer. El ordenador convencional o bien lo hacéis a través del tacto o bien lo hacéis a través del movimiento. A lo mejor aquí lo podéis hacer a través de un acelerómetro, ¿vale? Ir midiendo ciertos movimientos o un giroscopio, lo que sea, ¿vale? Podéis ir trabajando a partir de ahí, os la paso también para que veáis. Son muy parecidas todas y ahora empezaremos a ver placas que son un poquito diferentes, ¿vale? Por ejemplo, el caso de las Mega. Las Mega, como su nombre indica, son más grandes. Y vienen a complementarnos con cosas. Por ejemplo, esto que tenéis aquí son un montón de pins más. Cada uno de estos pins representa
una opción potencial, para alguien que no tiene idea de electrónica como yo, una opción potencial para conectar cosas. Entonces, por lógica, más pins, más diversión. No siempre es así. La electrónica me aporta detalles adicionales, puedo conectarle otros chips secundarios que me ayuden a multiplicar esas opciones. Por ejemplo, tengo protocolos adicionales como I2C y cosas similares que me van a permitir trabajar de otra manera. Pero, por norma general, para proyectos grandes que requieran muchos sensores o que requieran muchos actuadores, solemos utilizar placas de este tamaño. ¿Vale? Y está bastante guay, son placas Mega. Una placa Mega, si es de Arduino, y otra placa Mega es compatible. ¿Vale? Las placas compatibles se parecen a las placas de Arduino en cuanto se basan a los mismos, porque son diseños abiertos, pero las hace otro fabricante. Entonces, cosas que no deberían de aparecer, pues por ejemplo el logo y tal, pero sí que son compatibles, es decir, son exactamente iguales en cuanto a poder conectarle otros shields y otras cosas que iremos viendo. ¿Vale? Os paso por ahí unas Mega. Más cosas que podemos encontrarnos. Componentes, ya en vez de ir a lo más grande, vamos a ir a lo más pequeño, nano, por ejemplo. ¿Vale? Ya se empieza a ajustar a otro tipo de proyectos. Tengo la misma, no exactamente, o sea, de cada placa, para no aburriros mucho, de cada placa, pues por ejemplo en este caso vas perdiendo algunos pines y algunas cosas, pero se puede ajustar a otro tipo de proyectos, es mucho más pequeño, con lo cual esto es muy interesante cuando tengáis que poner proyectos donde tengáis que poner muchos arduinos y tengan que estar separados y hagáis una malla, por ejemplo, de sensores o cosas similares, pues puede ser interesante trabajar con una cosita de este palo, ¿vale? Más pequeñito. Más cosas que nos podemos encontrar y variaciones sobre Arduino. Por ejemplo, podemos tener ya placas más especializadas, como esta. Esta es una placa de DF Robot que, si os compráis algún robot de ellos, pues suelen utilizar este tipo de placas. Esto, aunque no lo parezca, se basa en un Arduino Leonardo, ¿vale? Que es la tercera placa que os he pasado por ahí. Y aunque ya no la podéis reconocer porque está muy integrada aquí, lo que me han traído son, primero, una configuración adicional que para ellos es más cómoda porque ya pinchas los componentes con positivo, negativo, etcétera, etcétera. Han cambiado algunas cosas de amperaje. Luego, por ejemplo, componentes que tengo que comprar por separado. Si quiero controlar motores, en el Arduino normal tengo que comprar otra placa que conecto al Arduino y gestiona los motores. Aquí ya los tengo integrados, ¿vale? Que es otra de las grandes ventajas. Y botones, que la original solamente tiene el botón de reset que veis por ahí, aquí tengo un montón de botones más, con lo cual se van haciendo modificaciones. ¿Por qué? Porque se basa en hardware libre. De hecho, aquí lo veis, esta misma placa, que es la famosa DF Robotic Romeo, versión 1.3, hay versiones más actualizadas, la 2 está bastante guay, pues os permite coger esta placa, descargarla, actualizarla, trabajarla para vuestro proyecto, adaptarla y subirla de nuevo, ¿vale? Con lo cual esto es trabajo que ya os habéis ahorrado. Vale, aparte que está más guay en negro, ¿no? Yo creo que está más guay que el típico azul o rojo, así. Más cositas. Vale, en gamas de textiles, que parece un poco de ciencia ficción. En gamas de textiles tenemos dos cosas. Tenemos esta que es gema, para que os hagáis una idea de tamaño. Esto lo he hecho sobre la tabla de corte que tengo. Entonces, cada cuadradito es 1 centímetro. ¿Vale? Entonces, un gema es esto que veis aquí. ¿Vale? O sea, hazte la idea del tamaño. Como un ojo más o menos, ¿no? Otra diferencia que veréis si lo tocáis con el resto de las placas es que primero es lisa por abajo y segundo no tiene como pinchos ni huecos para meter pinchos ni nada, porque está pensado para trabajarlo con hilo conductor. ¿Vale? En vez de trabajarlo con cableado normal, que se puede también, se trabaja con hilo conductor. ¿Vale? Os paso esta pequeña para que veáis un poco cómo va. Y esta es la hermana mayor. Estas placas están fabricadas no por Arduino, sino por Adafruit, ¿vale? De hecho, lo veis atrás, incluso en el logo, ¿vale? Adafruit es una empresa que saca un montón de productos de electrónica pensados para makers, comunidad do it yourself y demás, y se pueden hacer un montón de cosas con ellos. Sobre todo, gama de textiles se meten mucho. De hecho, todos los miércoles hacen un hangout con todo el mundo que quiera participar sobre textiles y explican sobre textiles, nuevos productos, trucos, cosas que van haciendo. Esta sería un poco la hermana mayor, ¿no? Un poquito más grande, con más opciones para proyectos ya más complejos. Por ejemplo, integrarme un GPS en mi chaqueta, junto con una pantalla, junto con ya un poco más. El truco muchas veces con la electrónica, yo por lo menos hasta que tardé en descubrirlo, porque no era mi fondo, es el soporte I2C, ¿vale? I2C me permite simplificar mucho la cantidad de cables que necesito para conectar las cosas. Entonces, es una interfaz
que se conecta, por ejemplo, en el caso del Arduino Uno y Leonardo y demás, si estáis familiarizados, a las salidas A4 y A5, y me permite hacer una conexión directa. Por ejemplo, una matriz de LED, que puede ser enorme, la puedo conectar con 4 cables, positivo, negativo, y simplemente, para lo que es la parte de Arduino, 2 cables. Con lo cual, una plaquita pequeña que tenga esa salida y esa configuración compatible me vale, y no tengo que traerme un mega, por ejemplo, que era lo que hacíamos antiguamente. ¿Vale? Esta que es un poquito más grande, ahí os la paso. Vale, luego ya, en cuanto a empresas españolas, por ejemplo, BQ. ¿Habéis oído hablar de BQ? ¿Todo el mundo conoce BQ? ¿Sí? Aparte de hacer impresoras 3D, también están empezando a sacar sus propias placas para empezar a hacer robots educativos. Esta es una versión de Arduino, ¿vale? Recuerda mucho su forma, si lo veis, está basado en lo mismo de Arduino, pero tiene unas cuantas sensibles mejoras. Una de ellas es que ya tiene Bluetooth incorporado. Con lo cual, para hacer robótica está brutal, porque aparte ellos han hecho un software maravilloso que te permite trabajar con esto visualmente. Con lo cual, aquellos que no programéis, pero sí sepáis electrónica, podéis hacerlo a través de bloques. De hecho, tiene una comunidad entera de aprendizaje, que lo veremos en el taller, que se llama Diwo y que es Do It With Others, ¿vale? Estamos acostumbrados al Do It Yourself, hazlo tú mismo, al Do It With Others, hazlo con otros, ¿vale? Y está pensado para niños. Entonces, un chaval de 7 años con esto flipas lo que puede hacer. Y si a eso le metes una interfaz de programación que está hecha en bloques y que es familiar y que no es un texto vacío, ¿vale? En un editor de texto del palo de Sublime, Atom, alguna cosa similar, sino que realmente tienen algo que es mucho más intuitivo para ellos, van arrastrando, van jugando, es juego de bloques visual y pueden hacer cosas increíbles. ¿Por qué? Porque además lo conectan con el Bluetooth, tiene su contraseña y se lo van gestionando, ¿vale? Hacemos ingenieros del futuro y compartimos tecnología, que es un poco también la filosofía que tiene BQ con estas cosas. Y, por supuesto, ellos apuestan por un modelo que es abierto, donde todo esto ya lo tenéis. Con lo cual, o bien partir de las placas que ya tienen, o bien podéis partir de un diseño que ya tienen y empezar a trabajarlo. Una de las cosas más interesantes que tiene Arduino son las placas de expansión, ¿vale? Los shields. Entonces, si un Arduino se te queda corto, siempre puedes meterle nuevas funcionalidades sumándole placas encima, ¿vale? Esto que parece tan obvio, no es tan obvio en la industria, ¿vale? Lo normal es 1 millón de cables que conectan con otro millón de cables que acabas teniendo 50.000 placas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Abajo tienes una placa Arduino compatible, le sumas otra capa que a lo mejor es de prototipado y luego encima otra placa más que ya pues tiene una serie de funcionalidades que me ayudan. Placas de este estilo que son interesantes para nosotros. Por ejemplo, una de las más clásicas es esta, ¿vale? Esta es la típica placa Ethernet, esta es compatible de Arduino. ¿Qué me permite? Los que antes de Wi-Fi, ¿vale? Antes del Wi-Fi, porque ahora todo el mundo trabaja con el Wi-Fi, RJ45, salida de RJ45, todos sabemos lo que significa Internet, ¿vale? A partir de ahí puedo acceder a una red y a partir de ahí puedo acceder a Internet. Entonces, si soy capaz de programar mi Arduino pinchando esta placa encima, de hecho, si tenéis un Arduino 1 por ahí, os la pincho para que veáis cómo va. Bueno, os veo muy inmerso en los Arduinos, vale. Luego a la vuelta os muestro la demo. Se pincha justo sobre los pines, están pensados y está estructurado. Entonces, ¿qué ocurre? Si hacéis un proyecto de Internet de las Cosas, a lo mejor no tenéis que integrar un Arduino que es complejo dentro de un proyecto electrónico. Podéis hacer una placa más sencilla que simplemente se pincha. Con lo cual, la parte de proveer ese Arduino os la podéis quitar y cualquier proveedor puede suplir eso, ¿sabes? Con lo cual tu producto se centra todavía más en algo muy delimitado, reduces el riesgo de tu negocio. Interesante trabajar con esto. Aparte tiene un lector de tarjetas micro SDs, ¿vale? Como algunos móviles, no como el iPhone, pero algunos sí, que nos permiten trabajar con ello, aparte de tener acceso a Internet, con lo que ya tengo una capacidad de guardado grande. Vale, más cositas interesantes. ¿Quién sabe lo que es esta placa? ¿A quién le suena? Veo gente ahí súper activa, vale. Esto es una RAMPS, ¿vale? Esto es básicamente lo que me permite hacer una impresora 3D, ¿vale? Esta placa está hecha por la comunidad de RepRap, se pincha sobre Arduino Mega, por eso es tan grande y tiene tantos pines por aquí abajo, está pensada, la pinchamos justo encima. Sé que, bueno, el modelo en rojo me gusta que sea en rojo, pero es un poco complejo y no dimensionamos bien qué es lo que hace. Esto me permite controlar todos los motores paso a paso y demás. Entonces, si hacemos esta conexión bien, vale, esto basado en el diagrama de BQ de la impresora de Festos, que es la impresora Open que tienen, bueno, así se ve un poco mejor.
Si yo pongo la placa aquí, yo creo que lo veis más o menos así. Entonces, ¿esto qué me permite? Esto está pensado para que yo pueda conectar desde el monitor, o sea, desde la pantalla LCD, justo estas dos salidas. Todos los motores paso a paso que necesito, que son motores muy fuertes, que además tienen una precisión milimétrica que me permite decirle justo a la cabeza que va caliente de la impresora 3D que va derritiendo ese plástico dónde ponerse y dónde ir tirando ese plástico. Ventiladores que necesito para que la electrónica no se achicharre y aparte esto de aquí que es el hot end, que es la parte caliente por donde va saliendo el plástico. Toda esa electrónica se integra con esta placa. El software que se monta para impresoras 3D se puede basar en esta placa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo una placa que a partir de componentes que tú puedes comprar por separado te dan una impresora 3D, independientemente de otra serie de factores físicos, montaje, estructura. Pero la parte de electrónica la tenéis sintetizada en una placa hecha por la comunidad y que luego se puede utilizar y comercializar fácilmente. O incluso podéis partir de este diseño que es abierto para basar vuestro software, por ejemplo. Y hacéis un software que mejore la impresión 3D y se base en componentes que ya están abiertos, con lo cual nunca vais a tener la restricción de que un fabricante os cierre una puerta y os mate vuestro producto. No va a pasar si lo basáis en proyectos abiertos, porque aunque de repente alguien diga no, pues lo voy a cerrar, como ha pasado en algunas cosas, a partir de aquí no pasa, porque desde que tú lo desarrollaste y en el momento donde tú lo desarrollaste eso estaba abierto, con lo cual puedes coger eso que estaba ahí y relanzarlo otra vez y volver a hacerlo libre, con lo cual no tienes ese problema, ¿no? Se convierte un poco en viral, ¿no? Que es un poco la idea de esto. Si os mola, la comunidad RepRap, de las más activas de España, del mundo del desarrollo libre, en España tenemos Clone Wars, ¿vale? Que es la gente que ha traído esto de la impresión 3D, esta filosofía de RepRap aquí. Hacen un trabajo alucinante. Si os queréis montar una impresora 3D es el mejor sitio para empezar. Os van a explicar de todo, desde cómo diseñar, desde cómo hacerlas, desde cómo hacer las piezas, todo lo que queráis. Hay gente muy experta ahí y se hacen cosas muy chulas con eso. Siguiente placa interesante. Esta es una placa que está pensada para la gente que sabe programar y no quiere complicarse con la electrónica, ¿vale? Esta es una placa que se llama EduBásica. Esta es una placa que lanzaron profes de secundaria, 5 profes de secundaria, para que las prácticas los chicos las pudieran hacer sin tener que pasarse 300 horas conectando cables y quemando cosas y demás, ¿no? Entonces, esto está muy guay porque a mí personalmente cuando empecé a trabajar con esto de Internet de las Cosas, no siempre estoy trabajando desde casa. Entonces, si tengo que moverme, a veces se puede hacer un poco complicado. Entonces, esta placa me daba la libertad de ir a un bar, tomarme un café, sacar mi portátil, estar haciendo algo de trabajo, conectar esta placa por USB y seguir prototipando. ¿Vale? Entonces, es una cosa compacta, tienes su Arduino aquí abajo y a partir de ahí puedes trabajar. ¿Qué tienes? Pues potenciómetros, tienes un lector de intensidad de luz, luego tienes unos LEDs, con lo cual ya te da cierto juego. Yo me enteré de esta placa a través de una conferencia. Me enteré de cómo funcionaron. Yo desarrollé una librería con Node para trabajar con esta placa. Vale, que está, ahí está. ¿Vale? Que es, bueno, este es un poco, para que veáis un poco cómo me las monto para diseñar con esto. Esto está guay porque vas a un bar, puedes diseñar con esta placa y no pasa nada, la gente no te mira extraordinariamente raro. Cuando vas a un bar, sacas un Arduino, una placa de conexiones, empiezas a poner cables, la gente empieza a evacuar el local rápidamente, ¿vale? Entonces, con esto no pasa. Incluso lo puedes meter dentro de una cajita y queda más discreto. ¿Vale? Y con un cable largo ni te cuento. Lo metes en la mochila y la gente cree que estás cargando el móvil. Entonces está guay y os permite trabajar en donde queráis. Filosofía de esta placa, no me complico con el hardware y me centro en el software. Muy guay para hacer prototipos. Yo trabajo, por ejemplo, en vez de trabajarlo en el sistema de Arduino, que es lo suyo, yo soy de esas personas que dice, bueno, es que eso ya es muy popular, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces lo empecé a trabajar con Node. Si quería trabajarlo con Node, necesitaba tener esto conmigo, más o menos cada cierto tiempo, para ir pudiendo hacer pruebas. Y esto era portátil, ¿vale? Me muevo por todo Madrid, no tengo ningún problema, lo meto en la mochila, me lo llevo y se puede trabajar, ¿vale? Os lo paso por ahí para que tengáis. La historia de esta placa también, yo cuando hice este desarrollo, a la gente que hizo esta placa nunca los llegué a conocer en persona. Entonces, casualidades de la vida, poco tiempo después, bueno, estoy sacando una segunda versión con WebSockets, que ahora os mostraré cómo funciona. Está aquí, ¿vale? Esta placa que veis aquí, ahí está montada sobre, bueno, un plástico clásico de prototipo. Lo que estaba buscando aquí es enseñar WebSockets, ¿vale? Que es una tecnología que me permite hacer juego en tiempo real en Internet.
con electrónica, ¿vale? Para mis alumnos, con los que les enseño JavaScript, yo utilizo Node, que es JavaScript en el lado del servidor, y pues para hacerlo un poco más divertido y trabajar un poco en web en tiempo real, pues se hacía más divertido meterlo en electrónica, ¿no? Y que los botones que tú pulses para mostrar que es en tiempo real realmente empiecen a activar un robot o una cosa así, ¿no? Bueno, no es un robot del todo, pero tiene sus motores, su servomotor, se le puede controlar. La idea también es montar un API que luego puedas pues ir moviendo a través del servo los grados y demás, y es muy divertido. Y el código está gran parte terminado, lo hemos estado probando y enseguida lo liberaremos, con lo cual está. Hay una versión anterior de este código que se controla no por WebSocket, sino por línea de comandos en Node, que también está guay si os mola un poco la línea más hardcore. Y lo gracioso de esta placa es que yo me encontré con Manuel, que es una de las personas que desarrolló esta placa, hace unas semanas en Madrid y me regaló esa placa que tenéis por ahí dando vueltas y nunca los había conocido. O sea, ellos hicieron esta placa, jamás pensaron que nadie fuera de un entorno educativo o alumnos de cuarto de la ESO, que es para lo que se pensó esta placa, fuera a hacer algo con ella. Yo la desarrollé, o sea, yo trabajé y desarrollé el software para hacerlo compatible con Node y que funcionara con Node fácilmente. Entonces, esa parte la hice simplemente porque la placa encajaba en mi proyecto. Y lo gracioso del tema es que acabé coincidiendo con él físicamente en Madrid en un evento, ¿vale? En un taller de fabricación digital hace unas semanas y me regalaron esa placa, que es la que os he traído por aquí para que veáis. Entonces, es muy divertido ver cómo se pueden ir evolucionando partes de la comunidad aún no conociéndolos. Luego, la parte del robot que habéis visto antes, eso está basado en un libro de prácticas que ellos tienen junto con la placa, que te permite hacerlo tanto con las prácticas, o sea, tanto con la placa que veis arriba de EduBásica como sin la placa. Con lo cual, ellos te permiten subir todo el código, puedes trabajar con ello, los chavales se pueden bajar esas prácticas y jugar con ello. EduBásica está muy bien para hacer proyectos. No os engañéis porque esté orientada a chavales de cuarto de la ESO, ¿vale? Porque lo importante, o sea, la electrónica viene a ser la misma. Tanto un LED es igual en un proyecto para un chaval de cuarto de la ESO que para un tío de 30 años. ¿Vale? Lo importante es aprender a manejarlo. Entonces, ponéroslo fácil. Si tenéis una placa que os integra toda la electrónica y no queréis complicaros con electrónica, os va a gustar. Os digo esto porque luego en la parte del taller veremos todos los errores que yo he cometido haciendo desarrollos de este estilo y uno de ellos es no contar con hardware, o sea, con hardware ya bien hecho. Entonces, intento hacer yo el diseño, a veces me olvido de conectar, por ejemplo, un negativo, y entonces me paso 6 semanas dándole vueltas a por qué no funciona nada como debería de funcionar. Entonces creo que lo estoy programando mal, lo paso por 3 lenguajes diferentes y sigue sin funcionar y al final era un negativo, ¿vale? Y me he pasado 3 meses de trabajo tirados simplemente porque al volver a conectar, reconectar y demás, pues me olvidé de conectar un cable. Cosas de ese estilo me han pasado 1000 veces. Entonces, es importante, si ya alguien ha hecho un gran trabajo sobre esto, tirarlo por delante, que os permite, bueno, tiene pinchos para Bluetooth y demás. Más cosas interesantes. Raspberry Pi. Contadme, ¿qué habéis oído hablar de la Raspberry Pi? ¿Quién sabe lo que es esto? Vale, veo manos por ahí. ¿Qué diferencia creéis que tenemos entre una Raspberry Pi y un Arduino? Sistema operativo, ¿vale? En principio, la diferencia fundamental es la capacidad. Es decir, Arduino es, por hacerlo muy fácil, como los ordenadores muy, muy viejos, ¿vale? Tiene una capacidad de proceso muy limitada, que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a trabajar con él. De hecho, tú lo conectas por USB, le pasas los datos, los compila, lo guarda en una mini memoria que tiene, que son unos pocos K, o sea, estoy hablando de una porción de un disquete de 3,5, y estoy hablando para gente que tenga más de 30 años, ¿sí? Y a partir de ahí es como funciona Arduino. Arduino es genial para conectar con sensores y actuadores, pero es tremendamente complicado cuando quieres que su lógica llegue más allá. Más allá de operaciones básicas de si determinado sensor está así, entonces hace esto y demás, se complica. Entonces, cuando queremos realmente meter chicha de programación, siempre vamos a necesitar un ordenador. ¿Qué es lo que hace Raspberry Pi? Suple esa necesidad. ¿Por qué? Pues porque esta plaquita que veis aquí nos da un ordenador que no está nada mal. Bueno, de hecho, esto es una Raspberry Pi 3. Esta es una de las 3. Según salieron, me afané por conseguir una y la conseguí. No fui tan rápido con la Raspberry Pi 0 y aún estoy esperando. Pero la Raspberry Pi 3 aquí está. Esta está muy guay porque frente a las versiones anteriores ya te incorpora Bluetooth y un montón de cosas más. Wi-Fi y 100.000 cosas más, ¿vale? Tiene salida HDMI, por ejemplo. Es un ordenador de bolsillo. Es el ordenador de $30. Bueno, en América sí, en Europa cuesta un poco más.
pero aparte de eso tiene también unos GPIOs aquí, que son estos pinchos que tenéis aquí, son muy similares conceptualmente a los de Arduino, pero completamente diferentes a la hora de trabajar. Entonces, esto me permite correr un sistema operativo, y ahí es donde entra Microsoft últimamente, lanzando un Windows 10 compatible con Internet de las Cosas. Ese se puede instalar aquí. Entonces, por lo normal y hasta ahora, todo el mundo ha trabajado con versiones Debian, que es una distribución de Linux libre, que es Raspbian, pensada para esto. ¿Vale? Y se puede trabajar. Más o menos entre unos 45 ya las he conseguido, aunque se pueden conseguir más baratas. Tiene algunas limitaciones, iremos viéndolo, pero en principio está guay. Yo he hecho proyectos que han estado en producción basados en esto. O sea, y subiendo datos de servidor y demás. Y está bien, no está pensado para soportaros tráfico directo de Internet porque tiene poca chicha, pero sí el suficiente para subir a bases de datos, montar una presentación, proyectar. Es un ordenador de bolsillo, ¿vale? Y es súper barato. Compararlo con un portátil y veréis las ventajas. Sobre esta placa, vale, por no llevar protección. Sobre esta placa se han hecho proyectos increíbles, ¿vale? Por ejemplo, lo que ha hecho es un supercomputador, ¿vale? Partiendo de Raspberry Pis. ¿Vale? ¿Veis ahí cómo encajaría? Bueno, pues esta es una, encajan un montón más. Él y el chaval le ayuda a hacer toda la parte del EQUAL, con la parte de la programación, lógicamente. Y entonces han hecho computación paralela, sin tener que gastar muchísimo dinero en una granja, tal, simplemente para hacer pruebas de conceptualización, desarrollo en la universidad, mostrar cómo funcionan, partiendo de una cosa como esta. ¿Vale? Luego os voy a pasar los links de todo esto, con lo cual no os preocupéis, no hace falta que toméis tantas notas. Aquí os paso la Raspberry Pi. Sobre Raspberry Pi también se plantean proyectos interesantes. Por ejemplo, este es una Raspberry Pi, la misma que tenéis en la mano, solo que con una pantalla. Entonces ya tiene una pantalla táctil, que para hacer una interfaz no está nada mal, y además ya tienes una carcasa de plástico súper molona que está hecha en corte láser, ¿vale? Cuando tú tienes un ordenador como la Raspberry Pi y tus piezas son compatibles con la Raspberry Pi, las posibilidades de que tu proyecto se integre en otros son más grandes. Entonces, siempre está guay que os metáis en proyectos populares cuando desarrolléis soluciones de Internet de las Cosas. ¿Vale? Y os paso ese bloque ordenador. Cosas que he hecho yo con Raspberry Pi que pueden ser muy divertidas. Por ejemplo, esto, ¿vale? ¿Quién sabe lo que es esto? Esto es muy común en España. O un tirador de cerveza, sí, un grifo de bar. Vale, este es un grifo de cerveza que me regalaron. Este grifo de cerveza era funcional, pero tema de barriles y tal no va. Entonces, ¿qué es lo que hice? Se quedó de decoración mucho tiempo en casa y un día dije, vale, voy a hacer un proyecto de calidad del aire del que os hablaré un poco más adelante y el hosting de la conversión de datos lo voy a albergar en un grifo de bar que está en mi casa. Y además voy a aprovechar los GPO, que son estos pins que teníais abajo, para conectar esto, que no es nada más que una linterna de los chinos reciclada, para encenderse y apagarse por Google Hangouts. ¿Conocéis el chat? Bueno, pues tenía un asistente personal prototipo al que le decía, enciende la luz, apaga la luz, y va encendiendo y apagando, ¿vale? Aparte de eso, utilizando un software genial, que es Pillars JS, de gente que está por aquí, conseguí hacer que cada cierto tiempo se bajara ciertos datos abiertos y los adaptara a un sistema que yo necesitaba para montar una página web de calidad del aire. Toda esa parte de proceso estaba montada en un grifo de bar que estaba en mi casa. ¿Vale? La parte de despachar HTTP y todo lo demás, que es la parte, digamos, más aburrida y que se puede hacer de otra manera, esa la he dejado en una solución de nube, que veremos cuál es. Entonces, tengo una base de datos en tiempo real que me permite sincronizarlo con todo el mundo, que es Firebase. Entonces, puedo simplificar mi red muy fácil. Con que yo tenga un sistema que sea capaz de entrar por HTTP y enviar esos datos, me vale. Con eso estoy en Internet. No me tengo que complicar mucho más con grandes infraestructuras. Si yo hubiera cargado en este caso no había Arduino, pero si hubiera metido un Arduino aquí y hubiera tenido que hacer que toda la red de personas que se conectaran a ello funcionaran a partir de la Raspberry Pi, sería complicado. Aunque la gente de la Raspberry Pi, la gente que está detrás de esto, consiguió que el 5% de su tráfico se gestionara con varias Raspberry Pis conectadas en un rack, es poco realista, porque no es un ordenador pensado para eso, ¿vale? No es como un servidor y va a ser complicado. Pero, sin embargo, sí le podéis hacer tareas de este estilo. De hecho, esta Raspberry Pi, ni siquiera tenía interfaz gráfica. No se la instalé porque no necesitaba. Tiraba de línea de comandos y ya está. No necesito más que lanzar un comando
para activar Node, que es el programa que hace esa transferencia. Ahora veremos toda esa arquitectura. Pero bueno, la idea es, podéis reciclar cosas que en un principio no tienen un valor de Internet de las cosas y convertirlo en valores adicionales. Esto, que es más espectacular que la Raspberry Pi, porque es la Raspberry Pi 0, esto es súper pequeño. Aquí lo he puesto en imagen hiperaumentada, pero es enano. Entonces, esta placa, la idea es que cueste $5. Un ordenador de $5. Las posibilidades, ¿vale? Ahora todos los informáticos estamos, ¿vale? Un ordenador de $5. Esa es un poco la filosofía que tiene. Tiene su propio procesador, 512 megas de RAM, que hace unos años no estaba mal. Bien, no está mal. Y luego sigue teniendo los pins en la misma estructura que la anterior. Con lo cual, tarjetas que eran compatibles siguen siendo compatibles. Tendrías que ver si a nivel de software puedes correrlo bien. Más cosas que tiene Raspberry Pi, todas las que puede tener Linux. Adaptado al micro, pero os puede funcionar. Entonces, si queréis instalar Node.js, se puede instalar Node.js. Queréis trabajar con Python, que es lo suyo, también se puede trabajar con Python. No tenéis esa restricción, ¿vale? Más diferencias. Vale, hablemos un poco de programación. Software libre. ¿Vale? ¿Quién ha oído hablar del software libre? Aparte de hoy que os he estado dando la chapa un montón, ¿vale? Software libre está pensado para que las personas, sobre todo los usuarios de ese software, tengan libertades adicionales que con el software propietario no tienes. Entonces, ¿vale? Vamos a intentar aterrizarlo un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien hace algo en software libre, lo que hace es, te doy el código fuente y te lo muestro, que ya es un gran paso. De muchos programas que usamos, hoy en día no podemos acceder a esa información, no está abierta, ¿vale? Y no solo no está abierta, sino que se puede considerar delito en según qué casos acceder a esa información. Entonces, una vez que tú tienes eso abierta, puedes compartir esa información, que sería, o sea, puedes hacer distribución de todo eso, que sería un segundo derecho, y luego, lo mejor de todo eso es que puedes hacer modificaciones sobre. Es decir, yo me parto sobre eso, parto de lo que tú ya has hecho, hago mis modificaciones y luego lo distribuyo, ¿vale? Entonces, es muy interesante partir. Hay alguna cosa más que comentar sobre esto, pero en un principio software libre. Hay una comunidad enorme de esto. Antes era muy raro conceptualmente que la gente hablara de esto, cada vez se habla más. Hay que ver que realmente siempre se ajusten a las licencias especificadas y eso, hay mucha trampa y cartón según qué sitios, pero eso nos permite, por ejemplo, en el caso de Arduino y Raspberry Pi, trabajar de dos maneras. Cuando trabajamos con Raspberry Pi, podemos trabajar con casi de todo, incluida programación gráfica para niños. Hay proyectos en Kickstarter que lo que han hecho es un mini ordenador que sale muy barato para niños que te permite programar la propia Raspberry Pi. Entonces los chicos le van conectando LEDs y demás como un juego de electrónica de los antiguos, pero mucho más allá porque tienes toda la capacidad informática de un ordenador moderno. La parte de los GPIOs estos, que son los pinchos que tenemos para conectarle cosas, son más complicados. Para darles soporte con según qué lenguajes necesitáis librerías, pero esas librerías están. Con lo cual, y si no están, pues os animáis, os venís arriba y migráis de un lenguaje a otro que se puede trabajar. O sea, que no pasa nada con eso. El tema con Arduino es más limitado. Al trabajar con Arduino, lo que os decía antes, es muy poca capacidad. Entonces, siempre que queramos hacer proyectos grandes, o bien necesitamos empezar a meterle alguna placa para sacar datos, o necesitamos Bluetooth, o bien lo conectamos por USB y trabajamos comunicación serial. La mayoría de los lenguajes no populares tienen algún tipo de soporte a comunicación serial. Luego os mostraré cómo va eso de la comunicación serial. Incluso os podéis hacer trabajar con JSON, ¿vale? Los que trabajamos con JavaScript, a través de comunicación serial. Y se hace ideal, porque te pasas objetos y a partir de ahí puedes trabajar sin problemas. Y muchas librerías ya están dando trabajo, o sea, están permitiendo trabajar con Arduino siempre que lo trabajes por USB. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en ocasiones Arduino no es capaz de soportar un lenguaje tan grande. Entonces, la única manera que yo tengo para hacer esa comunicación efectiva y que yo pueda trabajarlo, por ejemplo, en Ruby o en Node, ¿vale? Es a través de una comunicación serial que siempre tiene que estar abierta, ¿vale? Es como un cordón umbilical. Entonces, si conseguís pasar esa comunicación abierta a través de Bluetooth, por ejemplo, que es otro tipo de comunicación serial, ahí sí podéis seguir trabajando inalámbrico. Si no, tenéis que tenerlo conectado. En algunos proyectos no os interesará que esté conectado, pero habrá proyectos en los que sí os encaje. No os compliquéis la vida.
e intentar ir a lo que más os soluciona el problema, empezar a mostrar los prototipos y luego construir el producto. A partir de aquí está guay, porque no tienes que gastar tiempo en aprender cómo funciona el lenguaje propio de Arduino, sino que puedes partir de un lenguaje en el que tú ya programas y adaptarte a Arduino con una librería, que para todos va a ser más fácil, ¿sí? Al principio, luego ya te interesará por rendimiento y demás, irte un poco más allá. Otro de los factores interesantes, pues si nosotros queremos pasar a entrar en el mundo de Internet con todos los datos que estamos recibiendo de Arduino y todas las instrucciones que les queremos enviar, necesitaremos entrar ahí. Entonces, ¿qué opciones tengo? Siempre que trabaje con infraestructuras de Internet, para que la gente entre en una URL que me está dando datos de Arduino, necesito hostearlo en alguna parte, ¿vale? La parte de la web la podemos dividir en 3 grandes ramas, que son DevOps, gente que lleva más servidores y demás. Luego tenemos backend, que es la gente que lleva todo lo que es el lenguaje que recibe esos datos por detrás de la página web que tú ves. Y luego la parte de front, que serían todas las tecnologías que construyen la página web que ves. Sobre esto hay mutaciones, pero lo iremos viendo. Entonces, por la parte de cliente siempre vas a tener que trabajar con JavaScript, CSS, HTML, ¿vale? Para pintarle ese documento al cliente y que lo pueda ver en una página web, ¿vale? Muchas de las páginas web hoy con HTML5, diseño responsive y otras cuantas mejoras más, simulan ser aplicaciones bastante bien. Incluso tenemos la API para trabajar offline, que está bastante bien, y se puede trabajar con ello. Local storage también, que os puede permitir hacer muchas mejoras. Entonces, en el caso del desarrollo de Internet, si os gusta el concepto de hacerlo vosotros mismos, es una carrera bastante larga, ¿vale? El mundo del desarrollo web lleva muchos años creciendo. Antiguamente era más fácil y ahora se ha complicado un poquito más. La parte básica que vais a necesitar cuando montéis esas páginas web para vuestro proyecto serán, como poco, HTML, CSS y JavaScript / jQuery, ¿vale? Como poco. Después de eso, a medida que vosotros queráis hacer que vuestros proyectos sean de una lógica mucho más compleja, por ejemplo, podéis profundizar en la parte de front, ¿vale? Ya ahí necesitaríais desarrollos mucho más grandes, ¿vale? Es decir, ya necesito pues tener una serie de conocimientos más amplios. Por ejemplo, me interesa conocer algún framework, puedo trabajar con Angular, puedo trabajar con Backbone, por ejemplo. Puedo utilizar herramientas que me compilen, puedo utilizar herramientas de CSS que me hacen el trabajo más sencillo. Es decir, esto es una profesión en sí mismo, ¿vale? Hay front-end developers, hay back-end developers, hay full stack 4x4 developers que tenemos por ahí también, hay maquetadores, es decir, son diversas ramas. Trabajar hoy en día profesiones de Internet, o sea, gente que crea páginas web, es mucho más complejo de lo que parece, por simplificarlo mucho. Son muchos trabajos, hay que tener mucho conocimiento. Si vosotros venís de este mundo, es fácil. En el caso de un full stack developer dices, bueno, yo era 4x4 de esto es meter electrónica, ¿no? Esto es 2 tardes y nos metemos ahí. Pero si no venís de la parte de electrónica, o sea, no venís de la parte de programación o la parte de Internet de las cosas, os puede interesar empezar a trabajar con arquitecturas más alternativas. Es decir, delego esta parte de control en otras arquitecturas o otros sistemas que lo van a hacer por mí, que es un poco lo que veremos también en el taller en algunas de las cosas. Hay soluciones específicas para Internet de las cosas y soluciones generales para Internet en general. Entonces, tenemos tanto soluciones SaaS como soluciones PaaS, soluciones IaaS y demás. Entonces, ¿qué nos permite? Desde delegar parte de la infraestructura, es decir, ya no necesito a alguien de DevOps que me haga el aumentar o reducirme el servidor, la capacidad en función de la demanda, lo puedo delegar. Puedo tener una plataforma a la que yo le tiro los datos en bruto del Arduino y ya me los monta bonitos en tablas y me da una interfaz. Puedo hacer muchas cosas más. Sobre esto hay empresas trabajando. 2 de estas son españolas, que es Carriot y Libelium. Están haciendo un buen trabajo sobre el tema de plataformas. Aparte, Libelium tiene sus propios sensores y monta sus propias cosas. Adafruit está lanzando una experimental, que está bastante guay. Es una beta abierta, podéis pedir participar y está bastante bien, porque lo que ellos os van a dar es incluso actuadores y todo lo demás. Es decir, yo le paso los datos en bruto montados sobre Arduino y esa plataforma me da una interfaz web bonita donde yo tengo mi encender el ventilador, apagar el ventilador y los datos de tiempo y todo lo demás, ¿vale? Que podéis necesitar. Entonces está bien porque os va a reducir toda la parte de desarrollo enormemente. Vale, luego en cuanto... ahí está. En cuanto a software libre, ¿vale? Para meterlo un poco en datos. ¿Habéis oído hablar de la empresa Red Hat? Bueno, pues Red Hat, que salió hace poco y fue un bullicio y vino genial para esta presentación, ha conseguido alcanzar un valor de $2 billones. $2 billones, haciendo una distribución de Linux que es abierta, ¿vale? Pagas por
participar dentro de Red Hat, tienen su propio modelo de negocio basado en software libre, con lo cual, lo que os decía al principio de la primera parte, hacer software libre no quiere decir que vayas a ser pobre toda la vida o que nunca te vayan a pagar por hacer tu trabajo o que no haya maneras. Eso fue muy al principio, ¿eh? Hombre, no a todo el mundo le va tan bien, pero te quiero decir, abrir software no es como pasaba antes, que estaba ese concepto mítico de no, es que claro, si lo abro pierdo mi ventaja competitiva, es que si lo dejo abierto van a entrar cualquiera. Bueno, todo tiene sus cosas buenas, todo tiene sus cosas malas y puedes reinventar un poquito, buscarte un modelo de negocio que funcione sobre eso y funciona muy bien. Funciona muy bien por lo que os decía antes de la comunidad. El valor de una comunidad de gente motivada haciendo estas cosas es mucho más que el valor que están aportando, por ejemplo, ahora empresas enteras con mucho capital. ¿Por qué? Por mirar, por ejemplo, el caso de Linux, ¿vale? ¿Cuántos servidores hoy en día de Internet funcionan en base Linux? ¿Cuántos en base Microsoft? ¿Vale? Entonces, como eso hay tantos ejemplos. WordPress, ¿vale? Que la mitad de Internet casi va en WordPress ya. ¿Vale? Y es algo abierto. Por eso es tan popular, porque lo hicieron abierto, la gente se especializó en eso, lo puedes customizar, le puedes dar 100.000 vueltas y sigue creciendo. Lo mismo con muchas soluciones de e-commerce. Entonces, pues eso, muchas de las empresas grandes ya hoy en día participan en proyectos de código abierto. Aunque ellos hagan proyectos muchas veces privados, sí que están empezando a contribuir porque partes de su proyecto utilizan open software. El 62,5% de las empresas vascas ya disponen de software libre, ¿vale? Es decir, me vale desde un navegador hasta cualquier otra cosa. Con que no sea todo 100% propietario, ya es un gran avance. Y se va viendo, ¿vale? El uso de tecnologías libres nos va ayudando bastante. Aunque, lo que os decía antes, no seamos nosotros desarrolladores, tener esa garantía y esa libertad de hacer esa mejora y luego poder volverlo a subir es bastante. En cuanto a comunicaciones, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tenemos con Internet de las Cosas es todas las soluciones que han ido ocurriendo durante los últimos años y más para dar conectividad a todo lo que vamos conectando a Internet y a las redes. Entonces, este mundo es un problema enorme para todos. De hecho, es la primera barrera para encontrar una manera de hacer eficientemente Internet de las Cosas. Porque igual que yo me he conectado por HTTP para pasar ciertos datos, lo puedo hacer también por FTP. Sería poco recomendable, pero se puede hacer. Lo mismo que yo me puedo conectar a Internet a través de un dispositivo puente con un Bluetooth, por ejemplo, como me puedo conectar directamente utilizando una conexión serial que me puentean, como me puedo conectar yo mismo a través de Internet con una placa. O sea, te quiero decir, las posibilidades son muchísimas. Y esto es lo que está retrasando que haya ese estándar que todos estamos buscando, porque la gente no quiere renunciar a las soluciones que ya ha encontrado. Entonces, va a ser bastante complicado. El mundo de las conexiones y la manera en la que nos vamos a conectar a Internet va a ir funcionando y va a ir evolucionando mucho. Por ejemplo, Bluetooth ha evolucionado mucho en los últimos años. ¿Por qué? Porque Bluetooth consumía muchísima energía para funcionar. La misión que hacía la podía hacer con menos energía, sí, cambiando unas cuantas cosas, y se crea un nuevo protocolo que nos está ayudando a todos. Lo mismo ocurre con el Wi-Fi. El Wi-Fi convencional que utilizábamos antes, que era genial para conectar un ordenador a Internet en casa y no tener que usar cables, sí, genial, pero para conectar un bicho de estos no, porque te chupa batería como si no hubiera un mañana. Entonces, ¿qué es lo que haces? Adaptas y te creas un nuevo protocolo que consume menos. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenemos con Internet y seguirá, o sea, con Internet de las Cosas y seguirá ocurriendo son las baterías, ¿vale? Todo lo que funciona eléctricamente necesita energía y esa energía va en forma de batería. O bien empezamos a llenar todo de paneles solares gigantes o bien nos empezamos a buscar maneras más eficientes. Entonces, si no puedes mejorar la capacidad de las baterías que utilizas por tamaño, ¿vale? Pues te toca reducir el consumo. Entonces, uno de los grandes consumos en Internet de las Cosas es la parte de comunicación. Entonces, al final lo único que quieres es sacar esos datos a Internet. ¿Qué ocurre? Que en ese voy a sacar los datos a Internet, si sacrificas seguridad, también vas a ganar tiempo de batería, pero estás sacrificando seguridad. Que ese es otro de los problemas que vamos a encontrar. Muchos de los protocolos que se han utilizado para Internet de las Cosas no son de lo más seguro como esperaríamos que fueran. Y eso nos va a lastrar bastante y va a presentar bastantes problemas a la larga. Más allá de los debates éticos y morales que vimos un poco más antes sobre qué va a ocurrir con los datos.
Otra cosa interesante cuando empecéis con Internet de las cosas, y esto se nos va a todos de las manos, no almacenéis no almacenéis datos en exceso, ¿vale? Es decir, yo tengo un sistema que me está midiendo ciertos datos, según como sea, necesitas los datos cada segundo o necesitas los datos cada hora. Puede ser que necesites los datos cada segundo porque quieras tener la información en tiempo real, que está genial. Pero a lo mejor de almacenar, lo que es decir voy a guardar, te vale la media del día o te vale la media de la hora. Y no necesitas almacenarte todos los datos que se generan cada segundo en tu proyecto de Internet de las Cosas. Eso va a determinar muchísimo lo complejo que va a ser tu solución de base de datos. O tu falta de base de datos, porque te lo puedes gestionar en un archivo, que también es una opción. ¿Vale? Hay opciones de almacenamiento. Volveros creativos. Internet de las Cosas os permite volveros muy creativos. ¿Vale? Podéis trabajarlo desde con bases de datos. ¿Vale? Trabajar con una base de datos no quiere decir que tengáis que recurrir necesariamente al típico MySQL, ¿vale? Podéis recurrir a bases de datos no relacionales, que son muy divertidas, aunque tenéis que cambiar de paradigma. Podéis trabajar incluso con bases de datos que no gestionéis vosotros, ¿vale? Pueden estar en Internet, subid los datos a Internet y os olvidáis. Eso se va escalando solo, os van cobrando al mes y no os tenéis que estar preocupando de levantar la base de datos, bloquear la base de datos, reiniciarla cuando se atasca, etcétera, etcétera. Plataformas especializadas para Internet de las Cosas. Según qué parámetros, según cuántos datos pases, según la frecuencia, te cobran más, te cobran menos. ¿Vale? Y está muy bien y funciona bien. Podéis utilizar plataformas que no sean especializadas. ¿Vale? Firebase, por ejemplo, que es una plataforma que yo utilizo mucho, no necesariamente estaba concebida para Internet de las Cosas, pero sí se me adapta muy bien. Entonces, lo puedo hacer y lo puedo trabajar y la manera que tiene de trabajar me gusta. Porque me ofrece una solución no backend, ¿vale? Que para los desarrolladores de web está claro, los que no lo explico. Quiere decir que me puedo saltar la parte de tengo un servidor que me gestiona todas las peticiones, lo hacen ellos por mí. Entonces, la parte de cliente, Firebase, ¿vale? Firebase, ¿vale? Ahí luego os paso links y demás. Después de esto, la presentación y demás, los subiré a GitHub con las prácticas del taller y os pondré también una ristra de enlaces y de todas las cosas que he hablado y lo que no he hablado pero luego no hemos visto y demás, o he dejado ideas por ahí, también, con lo cual lo podéis reenganchar y aparte así ya de paso os hacéis un usuario. No hace falta hacerse un usuario, pero ya os motivo así un poco para que empecéis a compartir. Bueno, plataformas especializadas, pues eso es un poco lo que pasa con ello. También podéis trabajar con almacenamiento local. No hay nada malo en utilizar la microSD de la tarjeta de Ethernet. O sea, está guay. A lo mejor son datos volátiles que con que los tengas una semana te vale. ¿No? ¿Qué pasa con eso? A lo mejor con una semana de tener los datos me vale porque mi solución encaja. ¿Vale? Tener datos y guardarlos y tenerlos accesibles en Internet acaba siendo caro. Entonces, intentar reducir en la medida de lo posible los datos. Si no vais a hacer un gran análisis de datos porque estáis muy lejos de una solución Big Data, por ejemplo, que no tengáis unos datos especialmente estructurados, pues a lo mejor os interesa verlo de otra manera. También podéis trabajar, bueno, siempre que trabajéis con datos, veremos lo del formato de intercambio un poquito más adelante. Big Data, ¿vale? Si os pasáis de datos, pues entráis en un mundo nuevo, relativamente nuevo, de estas cosas que ahora la industria le mete mucha caña, que es Big Data. Si tenéis un exceso de datos muy grande, su estructura no funciona bien, no estáis dentro de lo convencional, os toca ir a soluciones especiales. Para tipos de datos que no sean estructurados, tipos de datos mezclados y demás. Está bien, esto la idea es, tengo muchísimos datos, vamos a intentar detectar patrones. Esto es emergente, en el sentido de que cada vez hay más, profesionales de esto van apareciendo más, es difícil, es cada vez más fuerte porque la cantidad de datos que van a entrar en Internet y va en aumento es mayor. Entonces, esto es un área de desarrollo muy grande, con lo cual puedes experimentar y puedes crecer en esto muy rápido y encontraréis trabajos bastante jugosos porque no hay mucha gente. Entonces, está bastante bien. Si vuestra solución no necesita miles de millones de datos o tenéis una malla de sensores, pero a lo mejor esa malla de sensores la estructuráis de tal manera que el volumen de datos no es exagerado, no hace falta recurrir a esto. O sea, intentar simplificaros la vida. Con Internet de las Cosas te puedes complicar la vida mucho más. Porque tienes miles de factores para complicarte. Desde electrónicos, programación, a comunicaciones. O sea, ya haciendo un proyecto web, a veces nos complicamos la vida mucho, pues imagínate si encima te metes una variedad de asuntos de los que muchos no controlas al 100%, ¿no? Pues es muy habitual. Intentar simplificar siempre que podáis. En cuanto al tema de datos. Otro tema muy importante y que marcará un antes y un después es la manera en la que vosotros hagáis vuestros dispositivos de Internet de las Cosas. No todos los datos que uséis los tenéis que generar vosotros.
¿Vale? Repito, no todos los datos que utilicéis los tenéis que generar vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tomar ventaja. ¿En qué? En coger datos que ya estén ahí. Si hay una empresa de pulseras, por ejemplo, que ya genera ciertos datos sobre las personas en torno a sus hábitos, puedo integrarlo con los datos que yo ya tengo que recibo con otro sensor en mi interfaz web, por ejemplo. Que eso es muy interesante. Si yo tengo mi aparatito este de calidad del aire, pues sería muy interesante comparar en tiempo real con lo que me está diciendo el ayuntamiento, por ejemplo. ¿Vale? O previsión meteorológica, te quiero decir. Depende mucho del equipo de previsión, o sea, el equipo meteorológico que tengas, la previsión que puedas hacer. Si hay una página web especializada en previsión meteorológica y te deja usar esos datos, no lo dudes, ¿no? O sea, si te fías, la fuente es buena y tienen mejor infraestructura que tú, utilízalo, ¿vale? Objetivo siempre un poco de guerrilla, ¿no? Intentar ahí con los pocos recursos sacar todo lo que podamos y funcionar. Sobre esto, dos cosas muy importantes. El mundo se ha llenado de APIs. ¿Todo el mundo sabe lo que es una API? ¿Quién ha sufrido una API fea de estas que dices? ¿Por qué? Vale. En el mundo de Internet hay mucho de esto. Las APIs se aplican a muchas cosas. Cuando me refiero a APIs, me suelo referir a las tipo API REST que trabajamos todos en el mundo de Internet, que es, quiero que mi aplicación se integre con otra, que suena ideal. ¿Va? Vas a la típica reunión de desarrolladores, llega tu jefe y dice, va, queremos que nos integremos con Facebook en una tarde. Tú, bueno, una tarde o dos o tres largas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Las aplicaciones, la filosofía que está detrás de esto es, antes los datos morían en una página web, hoy ya no. Tus datos se pueden pasar a otro lado, en formato API, ¿vale? En forma de API. Y eso tiene sus extensiones, sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Eso qué quiere decir? Que las APIs en sí se han convertido en un negocio. Entonces, hay APIs que te las ofrecen gratuitas y están geniales, hay otras APIs que son de pago. Entonces, a partir de cierto volumen, cierta cantidad de datos y demás, os toca empezar a pagar. Que no está mal, pero a veces ocurre. Entonces, podéis ir viendo todo lo que podéis sacar a través de APIs, os interesa. Tener un producto que ofrezca un API os interesa un montón, porque la gente va a desarrollar su propia solución basada en los datos que tú ya le ofreces. Con lo cual, a lo mejor tú tienes un producto que funcionalmente es maravilloso, pero funcionalmente en el sentido de usabilidad es horrible. Entonces, si tú creas una API que permite mandar esos datos que yo utilizo para mostrarte en un formato que luego otra persona los puede reciclar con más talento que yo para eso, pues os vais a sorprender. O puede llegar alguien y lo integra con Facebook y entonces explota tu aplicación del todo, ¿no? Y es un poco ese tipo de cosas. Hay que trabajar con APIs y aprovecharnos de ellas. Existen y están ahí. En cuanto al trabajo con APIs, dos formatos. Mentira, solo trabajaremos con uno. Intentar trabajar con JSON todo lo que podáis. Si alguien os vende una solución de un API genial basada en XML, correr muy lejos. No os lo penséis. Sí, a mí también se me caen las cosas. Me da miedo, terror. Intentad trabajar con JSON todo lo que podáis. De verdad. Especialmente si trabajáis con JavaScript. No, está pintado para ti. Pero si no, XML, dentro de lo malo, no es lo peor. Como formato de intercambio, es un poco como Internet de las cosas. Un CSV puede no estar tan mal comparado con un TXT, ¿no? Eso todo va dependiendo ahí un poco cómo va el parseo. Entonces, si conseguís una API que exporte en JSON, vais a conseguir que todo el mundo pueda conectar. Entonces, si yo tengo unos datos y te los doy en JSON, da igual que la persona no comprenda con qué lenguaje he hecho mi parte. O sea, da igual que esté en Python, da igual que esté en PHP, da igual que esté en chino simplificado. La otra persona puede conectar Java y lee esos datos y lo puede procesar. Y mi información no muere y puede seguir creciendo. Y otra persona hace ese crecimiento por mí, que es el valor añadido. Recordar que cuando somos pymes, autónomos, pequeñas empresas, el mayor problema que tenemos es los recursos. ¿Vale? Tenemos poca gente con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero con un tiempo limitado. Entonces, si somos capaces de dejar que otras personas hagan esa parte, está muy bien. Entonces, otra cosa que rompemos, el mito de los datos mueren en mi aplicación porque no los quiero compartir porque no hay negocio. Bueno, hasta el gobierno ha entrado en esto de compartir datos. Entonces, el gobierno empieza a compartir datos. Brutal. ¿Por qué? Porque os aporta un valor añadido con una fuente de calidad a vuestra aplicación. Entonces, yo publiqué un artículo sobre esto el año pasado en mi blog y dije, ¡guau, qué guay, una iniciativa genial! Y lo dejé ahí, lo dije, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Os mostraré ahora a ver qué pasa. Esta es la iniciativa y cómo la anuncian, para que veáis un poco lo que nos espera con Internet de las cosas y con el tema de los datos abiertos. Vale, espera que lo abro ahí.
Hay algunas mejoras previsibles en Rebel JS, por lo que veo, ¿eh? Es el formato que yo utilizo para presentaciones. Bueno, iniciativa Porta. Utilización. La apertura de datos es un fenómeno imparable esencial en la agenda digital para España y regulado por un marco legal que permite a ciudadanos y empresas acceder a la información a través de formatos libres, abiertos, accesibles y reutilizables. Con el Open Data ganamos todos. Los ciudadanos, porque reciben un servicio público más eficiente y, algo muy importante, transparente y participativo. Las empresas, que ganan en productividad. Además, han encontrado en el uso de los datos un modelo de negocio de alto valor añadido. Y las administraciones. El Open Data permite evaluar el verdadero impacto de las políticas públicas que ponen en marcha y avanzar en la innovación y modernización de los servicios públicos. El objetivo del Open Data no es solo la publicación accesible de los datos, sino promover su reutilización para que se conviertan en la materia prima de nuevos servicios, productos y aplicaciones. Datos.gov.es es la plataforma encargada de organizar y gestionar este avance. A través de ella, empresas y ciudadanos pueden reutilizar los datos que gestionan las administraciones, como los horarios del transporte o la geolocalización de lugares de interés, y generar así nuevos productos y servicios de alto valor añadido, como pantallas que mejoran la movilidad de los ciudadanos o aplicaciones que ayudan a hacer un mejor uso de los recursos. Haciendo uso del Open Data ayudamos a construir un gobierno más eficiente y contribuimos a transformar la sociedad de la información en una verdadera sociedad del conocimiento. Vale, concepto sociedad del conocimiento, me ha gustado. Yo lo leí, vi el vídeo, me vine arriba, empecé a ver que había datos interesantes. Antes de nada, os paso esto, que no os lo había pasado. Este es un hilo conductor. Esto sustituiría los cables en sistemas textiles, ¿vale? De textil, os lo paso por ahí para que veáis. Al hilo, sustituye al hilo convencional para que tenga conductividad y entonces pueda poner los componentes en diversas partes y no tenga que utilizar cables, sino que el propio hilo conduce toda la electrónica y demás. Hacer pruebas, o sea, en el sentido de probar a coserlo de diversas maneras, hacer bien los nudos y eso. Hay bastantes tutoriales muy buenos, en Adafruit sobre todo, que os muestran todo eso. En principio es lavable, junto con esas placas que son lavables a mano y tal, con algunas restricciones. Probar mucho, porque electrónica y agua no se suele llevar muy bien, pero bueno, es todo cuestión de empezar a quitar baterías y eso primero. Vale, tema de datos abiertos. Yo me vine arriba y dije, vale, me encanta, datos abiertos, ¿por qué no? Y entonces yo quise hacer una aplicación de calidad del aire, porque dijeron, tenemos datos de calidad del aire. Lo estuvieron anunciando y dije, bueno, es que me lo pedís, voy a hacerlo, ¿no? Me lo piden a gritos, yo me vengo arriba. Y entonces cuando me dijeron, vamos a pasarte esos datos y están muy guays porque los podéis reutilizar, yo me encontré con esto que veis aquí. Estos son los datos abiertos. Vale, esto para la gente que no programa les será igual que cuando los voy a mostrar en JSON y diréis, ¿es lo mismo? No. No tiene nada que ver. O sea, esto es más largo que un día sin pan. Básicamente, esto es una estructura de datos que yo te comparto, que sí, ¿vale? Son los datos abiertos. Bien, entonces, los que ya sois programadores habéis visto el patrón. Todo va separado por comas. Ahí está el gran truco. Entonces, cada columna, que en pantalla grande se ve mejor, pero si no, bueno, vamos a ir tirando por ahí. Cada columna tiene su dato. Por ejemplo, el 28 es la ciudad, el 079 es Madrid, el 09 es el general, etcétera, etcétera. Esto viene con un PDF súper explicativo, detallado, más o menos del mismo nivel que el TXT, que te explica qué representa cada columna. Entonces yo dije, bueno, si me voy a pasar una semana para entender cómo va esta conversión y hacerlo bien, por lo menos que tenga utilidad. Entonces decidí hacer una versión, que es lo que estaba dentro de esa Raspberry Pi, en ese grifo de bar, que convertía esto que veis aquí en datos que yo puedo manejar. Entonces, cojo esto, lo parseo, ¿vale? Que es el arte oscuro de coger cosas en forma bruta y volverlo bonito y hermoso, ¿vale? Es un poco, hay una piedra filosofal por explotar. Y he conseguido hacer una aplicación que viene a ser esto de aquí. Bueno, yo me estoy volviendo loco con los ratones, culpa mía. Aquí está, mi aplicación. Ha ido mejorando con el tiempo. Sí, permitir geolocalización, vale. Ya me va a decir que estoy súper cerca de los sensores. Y lo convierto en esto. Esto ya sí lo podemos entender. Bien, el tema aquí está en... Yo no soy químico, tampoco. Igual que no era electrónico, no soy químico. Entonces, yo todavía no sé, y esto es una llamada para todo el mundo, ¿en qué punto te mueres? ¿O hay riesgo para tu salud? O sea, te puedo dar los datos, pero no sé qué pasa con ello.
Estoy seguro de que si viene el químico y ve el TXT tampoco le va a ayudar, pero si lo ves aquí, sí. Entonces, si hay algún químico en la sala que se viene arriba, esto está abierto en GitHub a colaboración. Si me dais niveles, lo monto de verdad y hacemos una aplicación que te avise. Entonces, ¿cuál es la idea? Sí, bueno, esto es la idea, en fin, es ver un poco, que te avise, sobre todo para personas que tienen problemas respiratorios y demás, es súper útil. Va en tiempo real, ¿vale? Tiempo real con 2 horas hacia atrás de reloj. Y también tengo datos meteorológicos. Aparte de eso, tengo todas las estaciones mapeadas por separado y en esta última versión me vine un poco arriba y ya metí geolocalización. Entonces te pinta aquí, como veis esto es mitad de Madrid. Si yo me voy yendo hacia atrás, me voy yendo hacia atrás, me voy yendo hacia atrás, me voy yendo hacia atrás un poco más, no me engancho. Llego hasta aquí. Estos molinos azules es la mejor representación gráfica, ¿vale? Recordad que soy programador full stack de las estaciones de medición, ¿vale? Entonces, divertido de esto que podéis ver cuando estáis geoposicionados, sobre todo en Madrid, si no es un poco complicado, cuál es la estación más cercana, con lo cual ahí podéis ver los datos. Y también, por otro lado, os podéis hacer una idea de dónde están esos datos, ¿no? Por ejemplo, pues la estación de medición del Pardo, que es una zona verde muy bonita, y más zonas que os pueden dar la idea de qué datos y cómo van a estar influenciados por la geografía en la que los rodea. Y vale, y además de eso os muestro un API, que esto es la parte más chulo que me ocurrió en la última temporada, que os permite pasar todos esos datos que vosotros veíais en un formato que no se entendía. Bueno, estoy yo volviéndome loco. Vale, por ejemplo, esto que veis aquí. ¿Por qué no me ha abierto el API? Vale, todas las estaciones, aquí está. La diferencia entre el texto que os había mostrado antes y esto es abismal. ¿Para la gente que no programa es exactamente lo mismo? No, para nada. Esto ya está parseado, esto lo puedes inyectar en cualquier aplicación porque utiliza un formato que es JSON, que es lo suyo. O un XML me valdría, pero no un TXT separado por comas, ¿vale? Entonces, eso no se puede parsear, no se puede trabajar. Si me hubieran dado los datos así, yo lo podría integrar en una aplicación sin tener que utilizar un servidor. Lo podría hacer gratis, porque hoy en día todo el mundo me da servidores estáticos gratis, incluido el propio GitHub. Pero como no lo hacen, tengo que recurrir y hacer un servidor. Entonces, ya que yo lo hago y lo monto en un grifo de bar porque me gusta, pues además lo comparto. Y esto es lo que hace este tipo de cosas. Lo importante no es si están bien o están mal esos datos, sino tener acceso. O sea, pelear porque tener ese tipo de accesos y poder integrarlos en nuestro negocio os da valor añadido. Es lo mismo que os explicaba con lo del software. Yo no puedo inventarme los datos de calidad del aire, pero si están, aunque sean un TXT, os podéis encontrar a alguien que sea capaz de montarlo. Siempre hay alguien. Entonces, lo importante es encontrar la manera en la que poder hacer eso. Y me estoy quedando súper corto de tiempo, cosa que me van a palear un poco luego. Entonces, voy a ir agilizando esto un poco. Fase de producto. Ya hemos jugueteado un poco, tenemos un prototipo medianamente funcional. Ideación, ideas que tenemos que empezar a tener. Fabricación digital. Fabricación digital es una manera increíble para que vosotros podáis empezar a lanzar los primeros productos. Incluso pequeños volúmenes de fabricación, 10, 50 unidades, se pueden hacer. Se tarda mucho, pero se puede hacer. La ventaja de la fabricación digital frente a la fabricación convencional en una fábrica es que no tienes que hacer lotes. O sea, me cuesta lo mismo hacer una impresora 3D, un modelo, que el mismo modelo modificado y volverlo a imprimir, porque me va a llevar las mismas horas prácticamente. Entonces, no es como una fábrica que manda el modelo, vaya salido mal, tiramos 400 unidades y volvemos a hacer otra tirada. Aquí lo tenéis más fácil. Y luego, después de tener esto, escalarlo a un modelo de fábrica donde sí se hacen ya con moldes y demás, pues es más fácil porque lo habéis probado. Recordar que el objetivo muchas veces en Internet de las Cosas y en tecnología un poco, entre comillas, experimental, es chocarla y probarla y mostrarla al usuario final. Si no la tocáis con el usuario, vosotros os vais a creer que está genial, pero igual no funciona, simplemente porque la gente no lo entiende, o simplemente porque los botones no se adaptan, o simplemente por 1000 cosas más. Entonces, probarlas, que os digan qué os parece. A lo mejor luego lo mejor de vuestra aplicación es simplemente el sensor de humedad y os quitáis todo lo demás. Y es lo que querían. O sea, a veces lo que nosotros detectamos como una oportunidad lo es, pero no la detectamos exactamente o no sabemos luego darle la respuesta exactamente como debería, ¿no? Y a veces nos venimos un poco más allá. En cuanto a fabricación digital, espacios de fabricación digital, Fab Labs, Makespace, sitios como este, ¿vale? Existen, están por ahí, nos van a ayudar un montón a la hora de empezar a ponernos a fabricar cosas. Uno de los métodos más interesantes que da muy buen acabado, corte láser. ¿Vale? El corte láser es súper rápido. Tiene sus limitaciones de trabajo, trabajamos en 2 dimensiones, aunque se pueden hacer cosas en 3 dimensiones. Esto que habíamos visto antes aquí, esto está hecho en corte láser.
La diferencia de presentación frente a un proyecto que lo hagas sin corte láser es muy visible. ¿Vale? Entonces, esto mismo en un formato corte láser está guay. No tiene por qué ser madera, se puede hacer corte láser en más materiales, diversos tipos de plástico y demás. De hecho, os paso, para que veáis un poco, algunos prototipos previos hechos en otros materiales. De la misma caja, que encajan, uno es un diseño anterior y otro es un diseño posterior, ahí se pega un poco, para que veáis un poco cómo van. De hecho, uno de los problemas es que el código QR que veis aquí, este código QR que veis aquí solo funcionaba bien en contrachapado. ¿Vale? Entonces en el otro no se escaneaba. En la versión de plástico tampoco, pero era un poco transparente, que molaba para mostrar la electrónica. En función de a qué mercado te dirijas, puedes utilizar un material u otro, como en todo, ¿no? Más cositas que pueden ser interesantes. Fresadoras CNC. Las fresadoras CNC son súper útiles, sobre todo para hacer circuitos. Y para hacer formas que sean... Incluso hay gente que está haciendo muebles con fresadoras de tamaño grande, fresadoras CNC grandes. Hacéis un diseño muy parecido al mismo diseño que haríais conceptualmente a Arduino a través de programas, a corte láser. En cuanto a los programas que utilizáis, es diseño 3D, se puede trabajar y luego lo podéis sacar fácilmente en la fresadora. Según qué proyecto tengáis, se os encajará más una herramienta u otra. De lo que más se habla en los últimos tiempos, impresoras 3D. ¿Vale? ¿Quién tiene una impresora 3D hoy en día en casa? Vale. Guay, guay, veo por ahí. ¿Quién tiene más de una? Ahí ni yo, ¿no? Bueno, cosas interesantes sobre la impresión 3D. Os he preparado estas fichas. Bueno, esta es mi impresora 3D, ya con los rollos montados arriba, que fue un éxito personal que quedará derecho. Esto es una impresora 3D de BQ, la típica prusa que os podéis comprar de BQ. El montaje es fácil, te quiero decir, me lleva un par de días, 3. En cuanto a lo que decíamos antes de ya viene el software y tal, en este caso sí. Y a ver, no es lo más guay, porque lo guay es montártela desde cero y hacerte todo el curro. La realidad es que me pasé un año con la RAMs parada encima de la mesa y el resto de cosas porque se me hizo muy difícil hacer la construcción desde cero. No es que fuera imposible, pero se me hizo muy aparatoso. Y al final necesitaba empezar a imprimir en 3D y me acabé comprando una impresora 3D que ya te viene en un kit que aún así es montaje. O sea, es un poco IKEA, pero montaje. Os he preparado estas fichas que veis aquí. Las fichas amarillas están impresas simplemente en PLA, ¿vale? Que es un tipo de plástico para que probéis la textura. Os las paso por ahí para que veáis un poco. Chicos, os paso aquí. El que es un poquillo más tóxico es ABS y además necesita una plancha de calor debajo para que se pueda fundir bien. Bueno, la gente que controla muy bien de impresión 3D sabe por ahí. Yo, por ejemplo, no utilizo esa plancha de calor abajo, con lo cual siempre trabajo con PLA y derivados de PLA. Este que veis aquí, por ejemplo, está relleno al 100%, es macizo, ¿vale? Frente a otros modelos que veréis, sobre todo con el transparente que os dejará verlo, dentro tiene como una especie de enrejado. Ese enrejado es un enrejado que el propio sistema te va construyendo para que la pieza no se deforme y cosas similares y tenga cierta dureza. Entonces puedes ahorrarte mucho material haciendo esto. Yo ya os digo, tampoco diseño muy allá en 3D y muchas veces reutilizo cosas de la comunidad. Y luego ya hay materiales, que esto está muy guay, que son materiales como este, ¿vale? Que tienen un porcentaje de otras cosas que no son plástico. Por ejemplo, madera o cosas similares, con lo cual ahí podéis jugar con las texturas. Sigue siendo plástico, se extruye igual, hay que cambiar a veces la configuración un poco, pero el toquecillo ya es como más madera. Simula un poco, ¿vale? Lo mismo lo tenéis en cobre y un poco por ahí. Más cosas. Si poco a poco nuestro negocio va creciendo, llegará un momento en el que necesitemos escalar. Escalar un negocio es una ciencia, muy, muy complicado, ¿vale? En cuanto a fabricación, tendréis que empezar a plantearos, pues, hacer placas que se puedan imprimir realmente en una fábrica, encargarlas, hacer los lotes, testear los lotes. No os confiéis, según en qué fábrica hagáis, sobre todo intentaréis ir a las fábricas más baratas, aseguraros de que las placas vienen con la misma presentación y utilizan componentes siempre los mismos y no compatibles, por ejemplo. Porque muchas veces te puede pasar que las patillas que tú tienes pensadas sean más largas o más cortas, o el botón cambie de color y pierda todo el sentido, etcétera, etcétera. Entonces, mirar bien esa parte. En cuanto a equipo humano y demás, pues bueno, iréis viendo. Si vuestro proyecto está trabajando muy en la comunidad, a lo mejor hay gente de la comunidad que os ayuda mucho y os interesa capturarlos para vuestro negocio. Lo mismo en cuanto a gestión, ¿vale? Si os metéis en el mundo de Internet de las cosas, yo que vengo del mundo de Internet normal, no hay retorno de producto. Es decir, si sale mal, reajustas la página web y ya.
En el caso de esto tendréis que gestionar productos que te devuelvan o productos que no te encajen. Lo mismo con e-commerce, tendréis que empezar a enviar esas cosas, tienen que llegar, tenéis que ir hasta correos y enviarlas, etcétera, etcétera. Hay que tramitar toda esa parte. Luego, en cuanto a financiación, es difícil encontrar financiación en proyectos de Internet de las Cosas en según qué casos. Entonces, una opción interesante, crowdfunding. ¿Vale? Proyectos en Kickstarter. Os puede salir, os puede no salir, pero por lo menos lo habéis intentado. Si vais a un proyecto que sea muy social y demás, pues podéis lanzaros por una campaña de financiación a través de Goteo, por ejemplo. Goteo.org, que es una fundación que tiene su propia plataforma de crowdfunding basada en lo mismo. De hecho, pero bueno, con un concepto social. De hecho, el libro que habéis visto por ahí del Makespace está financiado a través de Goteo, por ejemplo. Retos que nos vamos a ir encontrando en el mundo de Internet de las Cosas, y aquí ya voy a ser muy breve porque si no me matan. Hay muchos retos, hay muchas cosas que solucionar. Una de esas cosas son todos los problemas éticos que os decía un poco antes. Hay que plantearse un poco qué va a pasar con esos datos. A nivel técnico, nos queda mucho por aprender de baterías, ¿vale? De energía, de cómo dar energía a estos aparatos y que funcionen bien y que puedan mantenerse años sin que tengamos que estarles cambiando fuentes, estarles limpiando, por ejemplo, las placas solares, todo este tipo de cosas tiene lo suyo. Conectividad es un mundo entero por solucionar. Ahora nos podemos conectar de muchas maneras y es precisamente la conexión de muchas maneras lo que nos está costando estandarizar. Usabilidad. Internet de las Cosas y la usabilidad es un mundo nuevo. ¿Vale? Estamos acostumbrados a hacer usabilidad web. Bueno, por cierto, os paso por ejemplo, en el tema de impresión 3D, que no lo he comentado, una de las grandes ventajas es hacer formas muy complejas. Como lo vas haciendo capa a capa, puedes hacer formas tan complejas como esta. Si lo tuvierais que hacer en una fresadora CNC, sería muy complicado, ¿vale? Os la paso para que veáis un poco. Por dentro está parcialmente hueca, ¿vale? Con el típico enrejadillo así que os decía antes, un relleno de un 25 creo que es %. Y luego, pues eso, muchas empresas están empezando a trabajar en el tema de armonizarlo. En esa armonización corremos el riesgo de que acaben sopesando ciertos intereses que hagan que ese protocolo o esos protocolos o esos sistemas no sean abiertos. Si esos sistemas no son abiertos, las posibilidades de que tenemos nosotros de quedarnos fuera del mercado son muy grandes. Primero, porque no tendréis la llave y segundo, porque las cosas que los demás vayan a producir no necesariamente se ajustarán a lo que vosotros necesitáis y no lo podréis customizar. Entonces, ahí empezaremos a tener problemas, que es lo que nos pasaba un poco con trabajar con software libre o a partir de software que no fuera libre, lo mismo con el hardware libre y demás. Más cositas aparte de esto. En cuanto a adopción, pues bueno, sobre todo los usuarios tienen problemas, lo que os decía un poco antes, en cuanto a compartir la información, por ejemplo en Estados Unidos, que es de donde se saca este estudio, están cómodos en un 63% compartir la información que tendríamos de Internet de las Cosas con, pues, por ejemplo, tu pareja, ¿vale? Pero sorprendentemente, solo el 14% estaría cómodo compartiendo esos datos con el gobierno. ¿Por qué? Pues hay un debate ético en torno a esto. Incluso la gente está dispuesta a compartirlo más con la policía que con el propio gobierno. ¿Vale? Eso nos muestra cómo estamos enfocando este tipo de cosas. De hecho, el gobierno y las compañías de publicidad están al mismo nivel, al 14%. Entonces, hay mucho terreno que dar ahí. La gente no tiene tanta confianza en compartir esos datos y eso es bueno, porque nos va a hacer plantearnos cómo vamos a gestionar todo esto y hay que hacer muchos debates en torno a eso. Igual que os decía antes con lo de los coches. Y bueno, ya hasta aquí y ya os dejo ir a comer tranquilamente, que ya me he pasado de la hora un montón. Y eso, y muchas gracias por venir a escucharme. Bueno, sí, preguntas y demás. Aparte de que ahora nos veamos fuera y sigamos un poco con el debate. Sí. ¿Varía dependiendo de tamaño, grosor o...? Sí. Varía mucho en función de los ajustes que tiene la impresora, en función del plástico, la materia prima que utilices. No es tan... A ver, yo no soy súper especialista en impresión 3D ni especialmente tiquismiquis, pero sí que es verdad que hay gente que hasta tiene los rollos metidos en cuartos que miden la humedad relativa y la temperatura. O sea, te estoy hablando de precisiones, pero luego tiene sentido. Si hablas con ellos no están tan locos, pero te quiero decir, mi margen no está ahí, o sea, para mí es una herramienta que me está ayudando a sacar un producto que no gira en torno directamente a la impresión 3D, sino que me está ayudando. Entonces ahí cambia mucho. Si tú tuvieras un negocio que se basa, por ejemplo, en imprimir filamento a partir de reciclaje, que se está empezando a ver por ahí,
pues ahí sí te interesa tener todo lo que vas a mostrar en unas buenas calidades y enviarlo en una calidad. Por ejemplo, guardarlo en su saquito con su bolsa de sal para controlar la humedad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es como te llegan los rollos. Luego llegas a casa, lo cuelgas al lado de la ventana y te quedas tan feliz, ¿no? Y dentro de 6 meses te empieza a imprimir burbujeado y todo este tipo de cosas, ¿no? Cambia mucho también, no solo la materia en sí, sino cómo lo conservas. Entonces, es también hacerse pruebas. Impresión 3D es probar, probar, probar y, sobre todo, no os desesperéis con los tiempos. Tarda, pero compensa, porque antes no tenéis nada parecido, o sea que no os preocupéis por eso. Más cosas. ¿Más preguntas? ¿Más cositas? Por el tema de la batería actualmente se está descubriendo muchas novedades, ¿no? También el descubrimiento del grafeno, ayudando también... Está habiendo muchos cambios. Lo que pasa es que ten en cuenta que en dispositivos de Internet de las Cosas, según cómo esté montado, por ejemplo, si tienes una malla completa de servidores, o sea, una malla completa de sensores y demás, vas a tener que utilizar muchas baterías. Entonces, si son muy caras, realmente va a encarecer muchísimo tu producto. Entonces, muchas de las nuevas cosas que estamos viendo, por ejemplo, visteis todos estos temas virales de un teléfono que se cargaba como en 3 minutos entero la batería, cosas así, eso es maravilloso. Pero hay que ver cómo eso se aterriza y a qué precio se aterriza. Por ejemplo, el precio que sigue valiendo una pila normal y una pila recargable te hace pensártelo a veces, ¿no? Entonces, hay que ver ahí. Dices, la batería recargable me dura más, sí, pero ¿a qué precio, no? Entonces, hay que ver ahí un poco que también sean cosas asequibles. Mucho de lo que se tira es, hasta que tengamos baterías que cumplan esa función al precio que podemos, reducir a través de mejorar la comunicación en cuanto a utilizar protocolos más energéticamente eficientes. Tenemos que finalizar ya el... Bueno, ya. Muchas gracias, Ulises. Gracias por invitarme y nos vemos en la parte de taller los que os quedéis, que va a ser divertido para el rato, ya os digo. Bien, gracias, gracias.